efectivamente se me ha convocado en esta ocasión, como ya lo he mencionado anteriormente, para hablar de un tema de enorme importancia, como lo es el relativo al proceso de amparo constitucional, que como seguramente se los han precisado otros docentes que vienen participando en este mismo diplomado general, se trata de uno de los 7 mecanismos de defensa de la norma fundamental que por un lado reconoce nuestra Constitución y que por el otro lado se encuentran específicamente regulados o si lo prefieren reglamentados a nivel del Código Procesal Constitucional. En ese marco, y como seguramente ustedes lo recordarán, y creo que ya lo dije en la sesión anterior, existen un grupo de procesos, ¿correcto? Constitucionales que se orientan fundamentalmente o esencialmente a la protección o tutela de los derechos fundamentales. A esos procesos se les conoce como procesos constitucionales de la libertad y existen otro grupo de procesos que tienen por objeto, que tienen por propósito, que tienen por finalidad preservar la regularidad funcional del Estado y de los órganos entre los cuales se distribuye el poder estatal. A estos procesos, ¿no? O a este segundo grupo de procesos se les conoce como procesos constitucionales orgánicos. Dentro de los procesos constitucionales de la libertad nos encontramos con el habeas corpus, con el habeas data, con el amparo del que hablaremos esta noche y por supuesto con el proceso de cumplimiento. En el caso de los procesos constitucionales orgánicos tenemos 3 variantes: el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y también el denominado proceso competencial. Es bueno advertir de entrada como un aspecto de carácter doctrinario, que también viene de alguna manera anticipado por el esquema que se me ha sugerido desarrollar, de que se trata precisamente de eso, de lo que venimos hablando, de procesos, no simplemente de acciones, ¿no? Durante largo tiempo, el constitucionalismo, en la lógica de ir perfeccionando la manera como va o ha ido calificando a los diversos mecanismos de defensa de la Constitución, ha utilizado a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución, ¿no? Constitucional, diversas nomenclaturas, diversos membretes, diversos términos. Recordarán que cuando estuvo vigente en su momento la Constitución del año 1979 y los mecanismos de defensa de la Constitución estaban regulados en una antigua ley, como era la vieja ley 23.506, se hablaba, por ejemplo, de garantías constitucionales o de acciones de garantía. Hoy en día ese término está en franca retirada. ¿Y por qué está en franca retirada? Porque cuando hablamos de mecanismos como el habeas corpus, como el amparo, como el habeas data, como el cumplimiento, como el proceso de inconstitucionalidad, se trata en rigor de auténticos procesos, es decir, de mecanismos donde existe toda una estructura procedimental orientada a una determinada finalidad que se concretiza en la defensa o tutela de los contenidos constitucionales. Entonces, el término correcto no es el de acciones, tampoco el de garantías, sino el de auténticos o indiscutibles procesos constitucionales, o si los prefieren, de procesos de naturaleza constitucional. Esa es la idea. Y eso es lo que permite entender precisamente la naturaleza que tiene el amparo constitucional. El amparo, como lo vamos a poder apreciar hoy día de una manera bastante sumaria, tiene un rol muy específico. Muy bien, ese rol debe ser contextualizado. El amparo en general debe ser contextualizado dentro del marco general de lo que representan los procesos constitucionales de la libertad o si lo prefieren los procesos de tutela de derechos. Estos procesos buscan en esencia tutelar, defender, proteger, preservar los diversos atributos, libertades esenciales reconocidos sobre el ser humano. Correcto. Obviamente cada proceso, como el de habeas corpus, como el de habeas data, como el de amparo, como el de cumplimiento, tienen ese propósito general en el sentido riguroso del término y proceden, como luego lo vamos a estudiar de una manera sumaria, para cuestionar aquellas conductas inconstitucionales que de alguna manera desconozcan, que de alguna manera desnaturalicen, que de alguna manera pretendan cercenar los derechos fundamentales, ya sea a través de acciones, ya sea a través de omisiones, ya sea a través de amenazas. Correcto. En el caso concreto del amparo, lo primero que se nos antoja precisar es el ámbito de protección hacia el cual está dirigido este importante mecanismo de defensa de la norma fundamental. A diferencia del habeas corpus, que como seguramente ustedes ya lo conocen, tutela o defiende la libertad individual en sus diversas manifestaciones, a diferencia del proceso de habeas data, que protege o tutela específicamente 2 derechos fundamentales de reciente reconocimiento por conducto de la norma fundamental de 1993, como son como son el derecho a la autodeterminación informativa y como son el derecho de acceso a la información pública.
El amparo constitucional, del que tanto nos interesa preocuparnos esta noche, protege al gran conglomerado de derechos fundamentales de los que hace gala la norma fundamental. Es decir, el mayor paquete, la mayor cantidad de atributos esenciales de la persona son protegidos, son defendidos, son preservados o son tutelados por conducto del amparo constitucional. Con lo cual, el amparo constitucional es evidentemente el proceso que más, ¿no es cierto?, roles persigue, que más roles pone de manifiesto. Es decir, es el proceso que pretende, ¿no?, tutelar los derechos fundamentales de una manera mucho más inconmensurable que el resto de procesos constitucionales de la libertad, que el resto de procesos a través de los cuales se tutela o defiende derechos fundamentales de la persona. Mientras que el habeas corpus o el habeas data tienen un radio de acción muy específico, el amparo tiene un ámbito de protección mucho más expansivo. Normalmente la doctrina por eso suele decir lo siguiente: que el amparo protegería al resto de los derechos fundamentales o a los demás derechos fundamentales, ¿no? A diferencia de los ámbitos de protección que protege o que defiende el habeas corpus o que defiende el habeas data. Sin embargo, esa idea o esa noción o esa aproximación de decir de que el amparo protege los demás derechos fundamentales, digámoslo de verdad, tampoco es muy precisa que digamos, porque con decir los demás derechos fundamentales no estamos diciendo algo muy rigurosamente técnico. En realidad, para poder concretizar, para poder entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de los demás derechos fundamentales, es imprescindible tomar en consideración que ese enorme paquete, que esa enorme porción de derechos que van a ser tutelados o protegidos por el amparo constitucional, pueden ser, para efectos prácticos y también para efectos casuísticos, distinguidos o agrupados en tres grandes ámbitos o en tres grandes escenarios, o si lo prefieren, en tres grandes grupos. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce de la manera más simple y sencilla como lo siguiente: el amparo va a proteger a tres tipos de grupos de derechos fundamentales, a tres variantes de derechos fundamentales. El primer grupo de derechos que va a proteger el amparo constitucional son los denominados derechos fundamentales de tipo positivo o, si lo prefieren, positivizados. ¿Qué cosas son los derechos fundamentales positivos o positivizados? Los derechos fundamentales positivos o positivizados son todos aquellos atributos, facultades o libertades que están expresamente reconocidos como tales por la norma constitucional. Dicho de modo distinto, el solo hecho de que la Constitución, de modo tangible, de modo expreso, de modo inobjetable, haya reconocido una variante de autodeterminación del ser humano a título de derecho fundamental, ya lo hace pasible de ser tutelado o protegido por conducto del amparo, siempre y cuando, desde luego, ese derecho no tenga relación o no se encuentre referido a libertades individuales o a aquellos atributos que protege normalmente el habeas data. Pero mientras ese derecho o esos derechos estén expresamente contemplados en la norma fundamental, van a ser tutelados evidentemente por conducto del amparo constitucional. Con esa lógica, y por ser inevitablemente derechos fundamentales de tipo positivo, evidentemente protegería el amparo atributos como, por ejemplo, la propiedad, derechos como la asociación, derechos como la contratación, derechos como la sindicalización, derechos como la igualdad, derechos como, por ejemplo, la seguridad social, derechos como, por ejemplo, la educación, derechos como la tutela jurisdiccional efectiva, derechos como el debido proceso y un largo etcétera. El solo hecho de que todos esos derechos, como otros que ahora no menciono, estén contemplados expresamente, inobjetablemente en el texto constitucional, ya permite considerar que ante el eventual desconocimiento de los mismos, que ante la eventual cercenación o vulneración de aquellos, evidentemente procederá como mecanismo de defensa o protección el amparo constitucional. ¿Correcto? Ahora bien, los derechos fundamentales de tipo positivo o positivizado no siempre son reconocidos exactamente de la misma manera dentro de la Constitución. Eso también hay que advertirlo. Si nosotros hablamos de derechos fundamentales de tipo positivo o positivizado, es decir, de derechos que están contemplados expresamente de la Constitución, el legislador constituyente, no, muchas veces nos va a colocar en algunas variantes de estos mismos atributos que a su vez las podemos subagrupar en dos manifestaciones específicas. Dentro de los derechos fundamentales positivos, entonces podemos distinguir, por un lado,
a los derechos fundamentales con reconocimiento y desarrollo constitucional y a los derechos fundamentales con reconocimiento constitucional, pero con desarrollo legal. Ambos derechos forman parte de los derechos fundamentales de tipo positivo o positivizado. Pero ¿en qué se distingue un grupo de otro grupo? Bueno, se distinguen básicamente por lo siguiente. Los derechos fundamentales con reconocimiento y desarrollo constitucional son aquellos atributos, facultades y libertades cuyo reconocimiento, cuyo nacimiento lo encontramos en la norma fundamental. No hay lugar a dudas, no hay discusión alguna que el derecho nació en el texto constitucional. Pero además de que el derecho nació en el texto constitucional, su contenido, correcto, también lo encontramos dentro del mismo texto constitucional, dentro de la misma norma fundamental. Es decir, reconocimiento o nacimiento del derecho y estatuto jurídico del derecho, ambos están en la propia Constitución, por lo menos en sus rasgos esenciales. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la propiedad. No solamente es un derecho que está en la Constitución, que nace de la Constitución, sino que además su estatuto jurídico en sus rasgos esenciales lo encuentran estructurado principalmente, aunque no exclusivamente, en el artículo 70 de la Constitución, que establece que, por ejemplo, la propiedad es inviolable, que no obstante ello, sin embargo, la propiedad se encuentra sujeta a determinados límites o a determinadas reglas. Correcto. Pero cuando el derecho nace en la Constitución y su estatuto jurídico está en la Constitución, hablamos entonces de derechos fundamentales con reconocimiento y desarrollo constitucional. Pero puede darse otra variante de los derechos fundamentales de carácter positivo. Pueden presentarse casos en los cuales el derecho del que estamos hablando haya sido reconocido en la Constitución, pero su estatuto jurídico no esté en la Constitución. Es decir, mientras que el derecho nació en la Constitución, sin embargo, el régimen jurídico del derecho no lo vamos a encontrar en la Constitución. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el ámbito de la ley, es decir, en una norma infraconstitucional. Es derecho fundamental en la medida en que nació de la Constitución, pero evidentemente su desarrollo o estatuto lo vamos a tener que de alguna manera estructurar o lo vamos a tener que encontrar, hallar o buscar en el ámbito de la ley. Un típico ejemplo de estos derechos con reconocimiento constitucional, pero con desarrollo legal, es positalis una hipótesis, el previsto en el artículo 27 de la Constitución. Si ustedes revisan el artículo 27 de la Constitución, que por cierto es un artículo bastante conocido, van a encontrarse con una redacción en estos términos. La ley, ojo, la ley otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. Si ustedes interpretan el alcance de esta norma, ¿qué significa la misma? Significa que para efectos constitucionales, todo trabajador tiene derecho a ser protegido adecuadamente en los casos de un despido arbitrario. Correcto, ese es el derecho fundamental, el derecho que tiene todo trabajador a ser protegido o tutelado adecuadamente si es víctima de un despido arbitrario. Pero sin embargo, el dato curioso es que la Constitución no nos dice en qué consiste la protección adecuada. ¿Quién define lo que es la protección adecuada? La define la ley. ¿Y por qué la define la ley? Porque así lo ha establecido la Constitución, así lo dice la norma fundamental. La ley otorgará al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. Y como ustedes bien lo saben, hace años atrás, ¿qué dijo la jurisprudencia constitucional? Que la ley puede establecer diversas formas, diversas manifestaciones, diversos caminos a través de los cuales se pueda proteger adecuadamente a un trabajador que es víctima de un despido arbitrario. En alguna época del desarrollo jurisprudencial había una fuerte tendencia a considerar que la protección adecuada de un trabajador que era víctima de un despido arbitrario consistía en el derecho a ser indemnizado. Sin embargo, se hizo una crítica bastante rotunda a esa visión por considerarla insuficiente y también se consideró de que si bien una de las tantas formas de un trabajador de ser protegido adecuadamente es la indemnización, pueden existir otras tantas formas de protegerlo adecuadamente. Y es ahí donde entra a tallar el derecho a ser repuesto. Si lo prefieren, la reposición. Lo que evidentemente va de la mano con la naturaleza de todo proceso constitucional. Porque si un proceso constitucional es activado, revisen el artículo primero del Código Procesal Constitucional, no es con el objeto de que ese trabajador se le pague por haber sido víctima de un despido arbitrario.
Quien va al proceso constitucional lo que busca es que se le repongan las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos, con lo cual en la vía constitucional lo que se busca no es que le paguen al trabajador a título de protección adecuada, sino más bien que lo repongan en su estatus laboral, porque evidentemente en eso consiste la reposición de las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales. Pero en suma, nos encontramos normalmente con esos dos grandes subgrupos dentro del grupo de los derechos fundamentales de tipo positivo o positivizado. O bien puede tratarse de derechos con reconocimiento y desarrollo constitucional, o bien puede tratarse de derechos con reconocimiento constitucional, pero con desarrollo legal. En ambos casos procede el amparo, obviamente para su tutela o protección, siempre y cuando se den ciertas condiciones a las que seguramente nos vamos a referir todavía un poco más adelante. Un segundo grupo, un segundo paquete de derechos que también van a ser protegidos por conducto del amparo constitucional son aquellos atributos que en doctrina se les conoce como derechos fundamentales de carácter no enumerado. A ver, ¿qué cosa es un derecho fundamental de carácter no enumerado? Un derecho fundamental de carácter no enumerado es todo aquel atributo, facultad o libertad que a pesar de no estar expresamente reconocido en la norma constitucional, sin embargo, es perfectamente posible de ser deducido, de ser individualizado a partir de una interpretación extensiva de la Constitución sustentada o apoyada en base a determinados principios. ¿Cómo es esto? Muy simple. Nunca piensen, nunca asuman que el catálogo de derechos fundamentales se agota única y exclusivamente al texto constitucional. Si pensáramos de que los derechos se reducen únicamente al texto constitucional, hay que decirlo con todas sus palabras, estaríamos incurriendo en una fuerte propensión o inclinación hacia el positivismo. Lo que normalmente hace una constitución, lo que normalmente hace una norma fundamental, es reconocer a aquel grupo de derechos que normalmente se encuentran en mayor boga, en mayor desarrollo, ¿no es cierto?, en mayor expectativa en un determinado momento histórico. Pero del hecho de que una constitución, cualquier constitución reconozca un catálogo de derechos a título de fundamentales, no significa que esos sean todos los derechos y que no puedan existir otros derechos fundamentales. La constitución peruana en ese sentido, al igual que otras normas fundamentales que encontramos a nivel del derecho comparado, tienen cláusulas que permiten entender que el catálogo de derechos fundamentales no se reduce a la norma positiva, sino que puede continuar extendiéndose si interpretamos a la norma fundamental de manera extensiva. Y para eso existen cláusulas de carácter abierto. En el caso peruano, una típica cláusula de carácter abierto, no es la única, pero sí es la más importante o la más conocida, es el artículo tercero de la Constitución. ¿Qué dice el artículo tercero de la Constitución? Ustedes seguramente en algún momento lo han revisado, ¿no? Palabra más, palabra menos. La enumeración de los derechos reconocidos en esta Constitución no excluye aquellos otros de naturaleza análoga, que se fundan o se sustentan en principios como la dignidad de la persona, el Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno y el principio de soberanía popular. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito de esa norma contenida en el artículo tercero de la Constitución? Bueno, la finalidad, el propósito, ¿no? El fin que persigue ese artículo constitucional es que evidentemente puedan continuar, ¿no es cierto?, individualizándose nuevos derechos fundamentales en la medida en que hagamos uso de esos principios reconocidos en el artículo tercero de la Constitución y podamos dar pie a un nuevo catálogo de derechos que de manera progresiva y paulatina puedan ir añadiéndose al paquete de derechos fundamentales que ya han sido reconocidos expresamente por la norma fundamental. Y cuidado, esta no es una especulación meramente doctrinaria o dogmática como la piensan algunos. De hecho, nuestro Tribunal Constitucional, a lo largo de su historia jurisprudencial, ya ha reconocido una gran cantidad de derechos fundamentales de carácter no enumerado, es decir, de derechos que nacieron no en el texto constitucional, sino que fueron individualizándose a partir de interpretaciones que hizo la Judicatura Constitucional a la luz de los casos concretos. Así nacieron, por ejemplo, derechos como la verdad, así nacieron, por ejemplo, derechos como el reconocimiento de la personalidad jurídica, así nacieron derechos como, por ejemplo, el agua potable, que hoy en día ya está incorporado al
texto constitucional, así nacieron derechos como por ejemplo el plazo razonable en la administración de justicia, así nacieron derechos como la objeción de conciencia y un largo etcétera. Es decir, la lógica de los derechos no enumerados apunta hacia la finalidad de ir reconociendo con el paso del tiempo la incorporación de nuevos atributos muy al margen de aquellos que ya están expresamente establecidos en la norma constitucional. Desde luego, es pertinente precisar el siguiente detalle. Cuando hablamos de el amparo como un instrumento para reconocer nuevos derechos, como son los derechos no enumerados, el objetivo del amparo será de carácter doble, será de carácter bilateral. ¿Por qué? Porque por un lado, quien planteará el reclamo, quien planteará la demanda, por un lado, pedirá o solicitará al juez constitucional el reconocimiento de un nuevo atributo, de un nuevo derecho, ¿no? A título de derecho fundamental no enumerado, y a renglón seguido nos solicitará que ese derecho nuevo reciba tutela, reciba protección, con lo cual el objetivo del proceso constitucional, reitero, insisto, será doble. Por un lado, reconocer al nuevo derecho y por el otro lado, dispensarle la tutela que evidentemente el mismo requiere. Entonces, a este segundo grupo de derechos se les conoce como derechos fundamentales de carácter no enumerado. Por cierto, la doctrina a veces suele utilizar otros membretes, otras nomenclaturas. Algunos, por ejemplo, a los derechos fundamentales no enumerados los denominan como derechos implícitos, otros como derechos no escritos, otros como derechos tácitos. Los membretes o las nomenclaturas pueden ser muchos, pero la idea de fondo es evidente siempre una sola. Los derechos, ¿correcto? No se limitan, no se circunscriben únicamente a lo que está expresamente contemplado en la norma positiva, sino que pueden continuar reconociéndose nuevos atributos fundamentales de la persona, porque así lo establece, por un lado, el artículo 3º de la Constitución, y evidentemente porque de lo que se trata es de asumir la tesis de que el catálogo de derechos no se mantiene estático, sino en permanente evolución, en permanente desarrollo, en permanente perspectiva. ¿Correcto? En tercer lugar, nos encontramos con un tercer paquete de derechos que también va a ser protegido o tutelado por conducto del amparo constitucional. Se trata de los derechos fundamentales de carácter internacionalizado. ¿Qué son los derechos fundamentales de carácter internacionalizado? Son básicamente aquellos atributos, facultades y libertades que a pesar que no están expresamente previstas en la norma constitucional, ¿correcto? Sin embargo, sí lo están en los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos. A ver, ¿cómo es esto? Hoy en día, y sobre todo al compás de las tendencias contemporáneas en el mundo jurídico, el discurso en materia de derechos no se agota en el plano interno, se proyecta hacia el plano supranacional, se proyecta hacia el escenario internacional. ¿Y por qué? Porque los derechos hoy en día ya no son solamente un tema de preocupación del mundo interno de cada estado o de cada sociedad en particular. Los derechos nos interesan a todos, le interesan, ¿no es cierto?, desde su perspectiva, desde la lógica de su vigencia, a toda la comunidad internacional. Por consiguiente, los estados generan consensos, buscan acuerdos y al generar consensos y acuerdos aprueban instrumentos internacionales. Buena parte de esos instrumentos internacionales versan sobre la temática de los derechos humanos y al obviamente darse reconocimiento o al operar el nacimiento de nuevos instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, nos encontramos con un escenario bastante fascinante. El escenario de que el catálogo de derechos puede continuar expandiéndose, puede continuar creciendo desde la perspectiva del derecho internacional. Y allí nos podemos encontrar con la siguiente perspectiva. Puede suceder, puede acontecer que un derecho que no esté reconocido en nuestra norma constitucional a nivel interno, sin embargo, sí esté establecido, sí esté reconocido por un instrumento internacional relativo a derechos humanos. ¿Correcto? La hipótesis más simple. Un derecho X no está en mi constitución, pero sin embargo sí lo encuentro en un tratado o en varios tratados que yo como Estado he suscrito de manera voluntaria. La pregunta inmediata es la siguiente. ¿Cómo debo considerar ese derecho que está en el tratado, pero que sin embargo no está en mi norma constitucional?
lo responde la teoría de los derechos fundamentales de carácter internacionalizado. Ese derecho que esté en el tratado, pero que no está en la norma constitucional, debe ser considerado un auténtico derecho fundamental, porque evidentemente la voluntad del Estado ha sido de que el discurso se proyecte hasta el plano supranacional y que en ese escenario continúe ensanchándose, obviamente, la creación o la fuente de creación de nuevos atributos fundamentales, con lo cual el catálogo de derechos continúa en permanente, ¿no es cierto?, crecimiento a lo largo, ¿no es cierto?, y ancho del globo terráqueo. Esa es la lógica. De hecho, hay cualquier cantidad de instrumentos internacionales, como ustedes seguramente bien lo conocen, ¿no? Hay instrumentos internacionales de carácter regional que solamente se aplican para un determinado grupo de países pertenecientes a un ámbito territorial, como por ejemplo ocurre con la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también hay instrumentos internacionales que tienen escala mundial, como ocurre con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o como ocurre con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos que ahora no menciono, ¿correcto? Pero no solamente se trata de que nos encontremos ante un escenario ya de por sí fascinante que nos proporciona la temática del contexto internacional. Puede también, ¿no es cierto?, abrirse un escenario interpretativo bastante fascinante, consistente en la acreditación de la expansión en torno del contenido de los derechos ya de por sí reconocidos a nivel interno. ¿Cómo es esto? Muy simple. Puede suceder de que un derecho, ¿no?, esté reconocido dentro de mi constitución, es decir, dentro de un específico orden interno, y puede que ese mismo derecho también esté reconocido en el plano internacional, es decir, en un instrumento internacional relativo a derechos humanos. Una perspectiva simplista y apresurada que nos diría, si el derecho del que estamos hablando está en mi constitución y también está en el tratado internacional, ¿para qué necesito remitirme al tratado internacional si basta con mi orden interno? Craso error, errónea conclusión. ¿Por qué? Porque si hago un cotejo comparativo entre el régimen jurídico de ese derecho que me interesa a nivel interno y lo comparo con el tratamiento jurídico de ese mismo derecho en el plano internacional, puede encontrar, de hecho, algunas variantes. Y la más importante de esas variantes puede ocurrir, como sucede en la mayoría de las ocasiones, que en el plano internacional ese derecho que tanto me interesa esté mejor desarrollado, esté mejor estructurado, es decir, que tenga un régimen jurídico mucho más abierto que en el propio plano interno. Con lo cual, la pregunta inmediata es la siguiente: ¿cuál es el régimen jurídico que debo, no es cierto, darle ese derecho? ¿El régimen jurídico que opera conforme al texto constitucional interno o el régimen jurídico que opera conforme al plano internacional, conforme al plano supranacional? La respuesta es más que obvia. A ese derecho tengo que darle el régimen jurídico o tengo que interpretarlo a la manera como se entiende en el plano internacional. Y no porque a mí se me ocurra, sino porque evidentemente eso es un mandato constitucional. Efectivamente, si ustedes revisan la disposición final cuarta de nuestra Constitución, se van a encontrar con una norma de lo más interesante que seguramente en algún momento han leído. ¿Qué dice la disposición final cuarta de nuestra Constitución? Los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales que forman parte o que han sido suscritos por parte de nuestro país. ¿Eso qué significa? Que en cada ocasión en que yo interprete un derecho que está en mi constitución, en el entendido de que ese derecho también está reconocido en el tratado internacional, la interpretación o la lectura que debo darle a ese derecho no es solamente la que opera en el plano interno, es la lectura, es la interpretación que opera en el plano internacional. ¿Y por qué? Porque por lo general el tratamiento de ese derecho en el plano internacional es mucho más amplio o mucho más extensivo que el que se le brinda a nivel interno. Y eso explica por qué en muchas ocasiones nuestra jurisprudencia constitucional se decanta, se inclina por dar las respuestas en clave jurídica, no solo a la luz de lo que dice la Constitución, sino en el contexto de lo que establece cada instrumento internacional. No es raro por eso que con frecuencia ustedes se encuentren con sentencias del Tribunal
constitucional, donde la interpretación que se le da a ese derecho, donde la lectura que se le da a ese atributo, no solamente se basa en el texto constitucional, es decir, en la norma interna, sino en los desarrollos emprendidos de ese derecho por la, ¿no es cierto?, tratadística a nivel internacional. En la medida en que estamos hablando de un régimen jurídico de los derechos en el plano supranacional, esos derechos automáticamente pasan a formar parte del orden interno y por lo tanto, en el caso de un eventual desconocimiento de los mismos, también procede su tutela, su defensa o su protección por conducto del amparo constitucional. Sobre esto, por cierto, hay abundante jurisprudencia. En el momento en que tengamos la estación de preguntas, podremos dar variantes, podremos dar casos concretos de cada uno de estos grupos de derechos, si es que evidentemente existe de su parte, ¿no es cierto?, la intención de querer averiguar cuáles son los desarrollos jurisprudenciales que se ha dispensado a esta interesante temática. Esta primera parte de la disertación es básicamente de enfoque porque tengo que abordar una serie de temas que se me ha solicitado y aquella estación que dejemos para, obviamente, las preguntas, ahí podremos responder cada una de las inquietudes que ustedes tengan a bien formular. ¿Cuál es el régimen jurídico que opera en el caso del amparo constitucional desde la perspectiva de su tratamiento procesal? Esta pregunta no es baladí hoy en día, es decir, no es intrascendente. ¿Y por qué? Porque si ustedes examinan el tratamiento procesal que en relación con el amparo establece el nuevo Código Procesal Constitucional del año 2021 e incluso su predecesor, el Código Procesal del año 2004, se van a encontrar con algunas peculiaridades que no tenían antiguos modelos de amparo. A ver, retrotraigámonos un poquito en el tiempo. El proceso de amparo constitucional como tal no es un proceso tan antiguo en el constitucionalismo peruano, a diferencia del habeas corpus, que se introdujo por primera vez hacia fines del siglo XIX y fue contemplado expresamente en la Constitución de 1920, en la de 1933, en la de 1979 y por supuesto en la actual Constitución de 1993. Eso no ha ocurrido exactamente con el amparo. El amparo por primera vez nace en el constitucionalismo peruano con la Constitución del año 1979. Y allí nomás, ese amparo que reconoció en su día la Constitución, la norma fundamental del año 1979, pasó a ser desarrollado, si lo prefieren, pasó a ser reglamentado por conducto de una ley especial. Esa ley especial es la ley 23.506, que dicho sea de paso, hace muchos años se encuentra derogada. Pero la menciono ¿por qué? Porque fue en su día una norma jurídica, una ley muy importante, tan importante que rigió prácticamente por 5 lustros. La ley 23.506 estuvo en vigencia entre aproximadamente fines del año 1982 hasta buena parte de los últimos meses del año 2004. Entonces, la jurisprudencia que se dio en la época en que estuvo vigente la ley 23.506 fue bastante frondosa, ¿correcto? Sin embargo, esa jurisprudencia derivada de la vieja ley 23.506 y al compás de lo que en su momento significó el tratamiento del amparo por conducto de la Constitución del año 1979, ¿correcto? Es un tratamiento jurídico que difiere en muchas cosas del actual tratamiento jurídico que tenemos en materia de amparo constitucional. Me explico. Durante todos los años que rigió la ley 23.506, el modelo de amparo que se tuvo era un modelo que la doctrina peruana no vacilaba, no dudaba en calificar como eminentemente dual, perdón, como eminentemente paralelo o como eminentemente alternativo. ¿Por qué se le denominaba al amparo de los años 80 o al amparo de los años 90? Es decir, al amparo regulado por la ley 23.506 como un modelo paralelo o como un modelo opcional. Se le denominaba de esa manera porque antiguamente, correcto, allá por los años 80, allá por los años 90, cuando una persona ¿no? era vulnerada o desconocida, o desconocida o perjudicada en sus derechos fundamentales tutelados por amparo, correcto, y decidía plantear un reclamo, esa persona podía hacer uso de un amparo que en ese momento era considerado como amparo opcional, o si lo prefieren, amparo alternativo. ¿Por qué amparo alternativo o amparo opcional? Porque frente a la hipótesis de una eventual vulneración en sus derechos,
esa persona perjudicada en los mismos podía escoger, podía decidir entre ir a la vía judicial ordinaria o ir al amparo constitucional. Es decir, el sistema jurídico le daba esa libertad al quejoso, al ciudadano. Probablemente esto es una respuesta directa, obviamente, a las pretensiones ultralibertarias, ultragarantistas que tuvo en su día la Constitución del año 1979 por razones históricas y políticas en las que ahora no me voy a detener. Pero el hecho concreto es de que en ese momento el modelo de amparo era este. Han vulnerado mis derechos. Si quiero, me voy a la vía judicial a través de un proceso judicial ordinario. Si quiero, me voy al amparo constitucional. Es decir, el interesado escogía, el interesado decidía a dónde y cómo reclamaba. De allí ese nombre, modelo, ¿no es cierto? Alternativo, modelo opcional. Correcto. Naturalmente, que si el interesado, si el ciudadano, si el reclamante optaba por ir al amparo, ya no podía ir al proceso judicial ordinario. Correcto. Si iba al proceso judicial ordinario, ya no podía ir al amparo, pero en cualquier caso, él decidía a dónde y cómo reclamaba. Nadie le podía imponer lo contrario. Correcto. Así era el amparo antiguamente. Así era el amparo durante la década de los 80. Así era el amparo durante la década de los 90. Sin embargo, por razones históricas que son bastante conocidas por parte de los abogados, y también hay que decirlo por parte de los operadores jurídicos, este modelo de amparo así tan generoso, tan garantista, tan ultratutelar, ¿no es cierto? Fue objeto de ciertas desviaciones, de ciertos malos tratamientos, de ciertas instrumentalizaciones. Normalmente los litigantes casi siempre hacían uso del amparo, nunca iban al proceso judicial ordinario y fundamentalmente empezaron a propender a reclamar todo lo que se les ocurría por conducto del amparo constitucional. En cierta forma, y esto luego lo puedo explicar a través de ejemplos, empezaron a abusar en la utilización del amparo. Entonces, desde las trincheras doctrinales, algunos autores, cada vez, ¿no es cierto?, más numerosos, empezaron a sostener la siguiente tesis. Está bien tener amparo constitucional, está bien contar con una herramienta como el amparo, pero lo que no está bien es abusar del amparo. No se trata de que todo se reclame por vía de amparo. El amparo es un proceso importantísimo, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque permite tutelar o defender a la Constitución y en particular a los derechos. Pero al amparo solamente deberíamos acudir en aquellos casos en los que sea rigurosamente necesario, verdaderamente imprescindible, ¿no? Inevitablemente por razones de extrema urgencia. Por lo tanto, no es conveniente que sigamos manteniendo, decía la doctrina, un amparo tan abierto como el que se tuvo en la época de la 23.506. Deberíamos marchar hacia un amparo mucho más cerrado, hacia un amparo mucho más restringido. Y es ahí donde empezó a surgir la tesis de la existencia de un amparo típicamente subsidiario residual. Parece que esta tendencia doctrinaria tuvo mucho eco. ¿Por qué motivo? Porque en el año 2004 y en el contexto de la expedición del primer Código Procesal Constitucional que tuvimos, ¿no? Se le dio al amparo constitucional un régimen jurídico totalmente diferenciado al que tenía la vieja ley 23.506. Y ese régimen jurídico del amparo, que nació con el Código Procesal Constitucional del año 2004, se le denominó como de naturaleza subsidiaria o residual. El régimen jurídico del amparo de naturaleza subsidiaria o residual no significa que no se pueda utilizar el amparo. Lo que significa es que se le puede utilizar, pero en casos verdaderamente necesarios, en casos de extrema urgencia. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el código de esa época, es decir, que el código del año 2004, al igual que el código que actualmente nos rige, es decir, el código del año 2021, ha sostenido la tesis siguiente, de que no debemos ir al amparo constitucional si es que contamos, ¿no es cierto?, con vías procedimentales igualmente satisfactorias. ¿Qué cosa es una vía procedimental igualmente satisfactoria? Una vía procedimental igualmente satisfactoria normalmente es un proceso judicial ordinario. Mientras el proceso judicial ordinario permita defender los derechos, es allí a donde debe acudir el afectado en sus atributos esenciales. Solo cuando los procesos judiciales ordinarios, entendidos como vías procedimentales igualmente satisfactorias, no sirven para tutelar adecuadamente los derechos fundamentales, o la tutela que brindan los procesos judiciales ordinarios resulte insuficiente o defectuosa, solo en ese caso es que podemos o debemos ir al amparo constitucional.
En otras palabras, en el modelo instaurado desde el año 2004, ya no podemos escoger, como escogíamos antes, entre vía judicial ordinaria y amparo constitucional. Hoy en día, frente a una eventual vulneración a nuestros derechos fundamentales, lo primero que tenemos que hacer, como interesados en su defensa, es verificar si dentro del repertorio de procesos judiciales ordinarios existen vías idóneas para tutelar nuestros derechos fundamentales. Si contamos con esas vías idóneas para defender nuestros derechos fundamentales, a ellas es a las cuales debemos acudir. Solo cuando esas vías procedimentales no existan o cuando las que existan no nos brinden el tipo de tutela que nosotros buscamos, entonces en ese caso y solo en ese es que podemos acudir al amparo constitucional. Entonces el amparo constitucional hoy en día no es una herramienta procesal, no, de uso, ¿no es cierto?, libérrimo, es decir, de libre albedrío. Al amparo constitucional solamente podemos acudir cuando resulte imprescindible, necesario, vital y urgente. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el camino natural para defender nuestros derechos es en rigor el proceso judicial ordinario. Solo si el proceso judicial ordinario no nos va a brindar la tutela que perseguimos, que queremos, que deseamos, entonces es allí y solo allí en que podemos ir al amparo constitucional. Por eso es de que ahora el amparo se le entiende como un modelo típicamente subsidiario, típicamente residual. A pesar de ello, eso no ha significado de que el amparo haya dejado de ser utilizado. El amparo es el proceso que más se utiliza, es el proceso al que más se recurre, pero evidentemente en la lógica de que solamente puede ser utilizado o solamente puede ser instrumentalizado por casos de extrema urgencia, ya no se incurre pues por lo menos en el papel, por lo menos en la teoría, en los abusos que a menudo solían verificarse allá por la década de los 80, allá por la década de los 90. Yo recuerdo que en aquellos años, en los 80 o los 90, ¿no? Habíamos generado una suerte de amparitis en nuestro medio. Todo se reclamaba por vía de amparo, ¿no? Tenía una disputa de carácter societario, amparo. Tenía un tema de carácter sucesorio que me interesaba dilucidar, amparo. Tenía un tema comercial que debía necesariamente esclarecer, amparo. Eso ya era evidentemente un abuso. Para eso no había sido creado el amparo. El amparo había sido creado para defender derechos fundamentales, no cualquier cosa. Entonces, lo que ha hecho la nueva normativa procesal es colocar las cosas en su lugar y decir, amparo sí, amparo como instrumento de defensa, por supuesto que sí, pero evidentemente amparo como instrumento de extrema necesidad, no como un mecanismo al cual libérrimamente podamos acudir simplemente por mero capricho o por simple, ¿no es cierto?, expectativa de litigio, ¿no es cierto?, fácil, ¿no es cierto?, o meramente instrumentalizable. Esa es la lógica que actualmente caracteriza a nuestro modelo de amparo constitucional. Unas cuantas reflexiones adicionales antes de pasar, ¿no?, a la temática de las preguntas. No se preocupen aquellos que me están poniendo en el chat varias preguntas, ¿no? Voy a darles un espacio relativamente amplio para responder todas las preguntas que quieran hacerme, pero quiero darles una gráfica de cómo funciona el amparo constitucional actualmente en el contexto del desarrollo jurisprudencial. El amparo, fíjense ustedes, protege derechos fundamentales y no pocos derechos fundamentales, una gran cantidad de derechos fundamentales, ¿correcto? Sin embargo, atención con el siguiente detalle. El amparo no tiene una sola manera, ¿no?, de ser utilizado. El amparo puede aceptar diversas variantes, diversas modalidades, ¿correcto? Diversos tipos. ¿Por qué? Porque normalmente no todos los reclamos tienen la misma naturaleza, no todos los emplazados son exactamente, ¿no es cierto?, los mismos protagonistas. Y por supuesto, las características de aquello por lo cual se reclama, es decir, la conducta inconstitucional, no siempre responde a las mismas, ¿no es cierto?, peculiaridades. Por lo tanto, eso ha dado lugar a qué? A que en el plano jurisprudencial y por supuesto en el plano doctrinario se hable desde hace varios años atrás de tipos o si lo prefieren de modalidades de amparo constitucional. ¿Correcto? Bueno, esos tipos o modalidades de amparo constitucional de hecho son bastantes. Y claro, cada uno de esos tipos, cada una de esas variantes o modalidades de amparo constitucional, ya de por sí, por su desarrollo, por el interés jurisprudencial y casuístico que merecen, podía dar lugar cada uno de ellos a una charla aparte, correcto. Pero como esta charla, ¿no es cierto?, como esta reflexión doctrinaria es meramente indicativa,
Yo trataré de darles un gran pantallazo de las principales variantes de amparo constitucional. Hecha esa precisión, ¿no? Del gran pantallazo, del gran esquema de las variantes de amparo constitucional, por supuesto, ustedes, si lo tienen a bien, podrán preguntarme por las peculiaridades de alguna de ellas, si es que alguno de las ideas o conceptos que ahorita vamos a ensayar no es correctamente o íntegramente entendido. Si nosotros nos remitimos a la tipología del amparo constitucional, que dicho sea de paso es bastante interesante y que ha ido en un fuerte incremento en los últimos años, podemos hablar de las siguientes modalidades de amparo. Podemos hablar en primer lugar de un amparo de carácter reparador, de un amparo reparador. Lo que se conoce como amparo reparador normalmente es una modalidad de amparo que se utiliza para cuestionar conductas inconstitucionales lesivas a derechos, pero que a su vez se manifiesten bajo la forma de acto, ¿correcto? No se olviden ustedes que las conductas inconstitucionales pueden exteriorizarse de muy diversas maneras, ¿correcto? La manera más frecuente a través de las cuales las conductas inconstitucionales se manifiestan o reflejan vulneración a derechos fundamentales lo constituyen los llamados actos, actos inconstitucionales. ¿Qué cosa es un acto? Un acto es una manifestación de voluntad, es un comportamiento positivo, es un hacer. Solo que un hacer, un comportamiento positivo, una manifestación de voluntad que culmina en la vulneración o el desconocimiento de un derecho fundamental o de varios derechos fundamentales. Por ejemplo, un despido arbitrario. ¿Qué cosa es un despido arbitrario? Un acto, por supuesto, inconstitucional. Si planteamos un amparo, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que desaparezca ese acto inconstitucional y que volvamos al estado anterior a la existencia de ese acto. Es decir, el propósito de nuestro amparo constitucional es eliminar, es nulificar ese acto considerado inconstitucional, consistente en el despido arbitrario, para retornar a aquel momento en el cual todavía gozábamos de nuestro estatus laboral. Ese será el propósito del amparo reparador. Dejar sin efecto el acto inconstitucional para volver a aquel momento en el que el acto inconstitucional todavía no existía. Correcto. Esa es una típica variante de amparo reparador. Pero no solamente existe el amparo reparador, también existe el llamado amparo por omisión, y su nombre casi ya nos indica de qué se trata en el fondo. El amparo por omisión es aquella variante de amparo que tiene por objeto cuestionar aquellas conductas inconstitucionales, ¿correcto? Que se traducen en típicas omisiones. ¿Qué cosa es una omisión? Una omisión es una abstención en el comportamiento, es un no hacer, es un dejar de hacer. Por sorprendente que les parezca, a veces se presentan en la vida práctica conductas inconstitucionales, es decir, ¿no es cierto?, conductas lesivas a derechos que no se manifiestan bajo la forma de un acto, sino más bien bajo la forma de una omisión, es decir, bajo la forma de un no hacer, de un dejar de hacer, de un abstenerse en el comportamiento. A ver, pongamos una hipótesis, pongamos un ejemplo. Si yo soy propietario de un terreno sin construir, desde luego, como propietario de un terreno, puedo tener como expectativa, puedo tener como interés edificar en ese terreno que es de mi propiedad. Naturalmente no puedo edificar en mi propiedad, ¿no? En el terreno de mi propiedad como a mí se me dé la gana. Para eso requiero una autorización, para eso requiero una licencia que me la debe otorgar la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? La autoridad municipal. ¿Correcto? ¿Qué sucede si yo como propietario de un terreno e interesado al mismo tiempo en construir o edificar sobre el terreno que es de mi propiedad, tramito mi licencia de construcción y resulta que la autoridad encargada de expedirme mi licencia de construcción, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y no me da ninguna licencia de construcción? ¿Correcto? Y al contrario, me deniega el otorgamiento de la licencia y me la deniega sin darme ni una sola razón. Correcto. La pregunta de oro que tendríamos que hacernos es la siguiente: ¿por qué me están negando algo? ¿No? ¿O por qué están procediendo, no es cierto, a distorsionar o negarme el ejercicio de un derecho fundamental sin darme o ofrecerme una razón objetiva? ¿No se estará vulnerando mi derecho fundamental? Por supuesto que se estará vulnerando mi derecho fundamental, tanto si no me dan mi licencia como si me la deniegan sin ofrecerme explicación alguna.
En ese contexto, evidentemente la conducta violatoria se estará traduciendo no precisamente en un acto inconstitucional, sino más bien en una omisión, en una abstención en el comportamiento. ¿Por qué? Porque el no hacer, el no comportarse, o en todo caso el no motivar, será constitutivo de una clara transgresión sobre mi derecho fundamental, ¿correcto? Como propietario y por consiguiente yo poder reclamar. ¿Y qué cosa será lo que perseguiré con el amparo? Con el amparo no perseguiré obviamente que un acto exista, porque de hecho, no es cierto, no estoy cuestionando un acto, lo que estoy cuestionando es de que la omisión evidentemente no se configure. Hay algo muy importante que ustedes deben tomar en consideración. Cuando se plantea un amparo reparador, el objetivo es desaparecer al acto inconstitucional. Cuando se plantea, en cambio, un amparo por omisión, el objetivo es de que se haga eso que se está negando a hacer, es decir, que el comportamiento omitido sea cumplido. Ese es el objetivo del amparo por omisión. Muchas veces los derechos fundamentales son vulnerados o son transgredidos no porque se hizo algo, sino más bien porque no se hace nada. Les pongo otra hipótesis. Ustedes saben que de acuerdo a la norma fundamental, toda persona tiene derecho al pasaporte. Y el pasaporte es un documento muy importante, tan importante que nos permite, por ejemplo, salir fuera de nuestro territorio y tener una acreditación de pertenencia a nuestro país ante la comunidad internacional o ante el resto de países que integran la comunidad, ¿no es cierto?, internacional. Correcto. Pero yo puedo desear viajar con muy diversos propósitos y para eso necesito o requiero mi pasaporte. Y naturalmente mi pasaporte lo debo tramitar ante la autoridad competente, que en este caso es la Dirección General de Migración. Bueno, entre los propósitos que yo puedo tener para poder viajar, podría, por ejemplo, figurar el hecho de querer llevar un curso especial, de querer, por ejemplo, llevar una educación especializada. Por ejemplo, quiero llevar mi educación universitaria en otro país, necesito mi pasaporte para poder viajar. Quiero seguir una maestría en otro país, en un país europeo, requiero mi pasaporte para viajar. Correcto. ¿Qué sucede si no me dan el pasaporte? Naturalmente no puedo consolidar mi derecho a la educación o mi derecho a la especialización. Puede ocurrir que, por ejemplo, sufra de una enfermedad cuyo tratamiento especializado no existe en el, ¿no es cierto?, el país. Y por lo mismo, en la lógica de poder recibir un tratamiento que sí me lo pueden dar en otros países, puedo necesitar con urgencia viajar hacia otro estado. Para ello requiero mi pasaporte. ¿Qué sucede si lo tramito y no me dan el pasaporte o no me lo dan oportunamente? Se estará vulnerando, obviamente, mi derecho a la salud. ¿Qué sucede si, por ejemplo, un consorcio internacional me contrata? Correcto, y me contrata con un sueldo tremendamente interesante, que no me lo van a pagar en ninguna empresa en el país. Evidentemente está comprometido mi derecho al trabajo. Pero ¿qué sucede? Necesito viajar y para viajar requiero mi pasaporte. ¿Qué sucede si no me dan mi pasaporte? Evidentemente se pondrá en riesgo mi derecho fundamental al trabajo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo de muy diversas maneras a veces los comportamientos de abstención pueden terminar redundando en afectaciones a los derechos fundamentales? Pues eso ocurre y ocurre con bastante frecuencia. Y cuando ocurre, evidentemente la herramienta más conveniente utilizar es esta segunda modalidad de amparo que se viene a denominar como amparo por omisión. Hablemos ahora de una tercera modalidad, el denominado amparo preventivo. El amparo preventivo es aquella modalidad que se utiliza con el propósito de cuestionar las llamadas amenazas inconstitucionales. ¿Qué cosa es una amenaza? Una amenaza normalmente es un estado de peligro, ¿correcto? Ahora bien, eso no significa naturalmente que frente a cualquier conducta que yo considero una amenaza, automáticamente procede el amparo preventivo. Cuidado, tanto la jurisprudencia como la legislación establecen que para que una amenaza sea constitutiva o legitimadora de un amparo preventivo, tienen que darse ciertas condiciones mínimas. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas? Por un lado, la probabilidad o certeza y por el otro lado, la inminencia. Es decir, para que una amenaza pueda ser considerada totalmente inconstitucional, evidentemente tiene que ser la amenaza probable por un lado y por el otro lado la amenaza debe ser inminente. ¿Qué significa en ese contexto de la probabilidad o certeza? La probabilidad o certeza es la posibilidad fáctica, real, indiscutible, de que el acontecimiento violatorio
se configure. Dicho de modo distinto, lo que yo denuncio como amenaza no debe tratarse de algo meramente especulativo, no debe tratarse de una simple presunción o de una simple sospecha. No basta únicamente con que mi impresión subjetiva me diga de que mis derechos están siendo amenazados. Tiene que tener respaldo aquello que evidentemente yo cuestiono a título de amenaza. Si yo hoy día llego a mi centro de trabajo y nadie me quiere saludar o nadie me quiere hablar, yo no puedo decir que porque nadie me quiso hablar, que porque ninguno de mis compañeros me quiso saludar, ya por eso corro el riesgo de ser despedido. Evidentemente porque esa es una simple especulación, es una simple presunción. Pero si por el contrario, yo asisto a mi centro de trabajo y constantemente soy hostigado y constantemente me dan, ¿no? Para poner en práctica o para cumplir una serie de obligaciones que no se condicen o no se compatibilizan con lo que son mis obligaciones de tipo laboral, yo puedo decir de que evidentemente se están dando las condiciones para un eventual despido, pero ahí hay probabilidad, ahí hay certeza, no hay simple especulación. Lo que requiere el amparo preventivo es eso, acreditar objetivamente de que el peligro realmente existe. Así como debe la amenaza ser probable o cierta, la amenaza también debe ser inminente. ¿Y qué significa la inminencia? La proximidad o cercanía al acontecimiento violatorio. ¿Qué significa la proximidad o cercanía al acontecimiento violatorio? Que entre el momento en el que yo denuncio la existencia de una amenaza y el eventual desencadenamiento de una violación real a mi derecho fundamental, debe existir una cercanía, una proximidad de carácter temporal. Yo no puedo decir, corro el riesgo de que mi derecho sea perjudicado de aquí a 1 o 2 o 3 años. Obviamente, esa no es la lógica de la regla o de la exigencia de inmediatez. Tiene que existir un lazo muy breve, es decir, entre el momento en el que yo denuncio el estado de riesgo de peligro y el momento del desencadenamiento de la vulneración, debe existir cuando menos una eventual presunción de que existe una proximidad, de que existe obviamente una cercanía, de que en cualquier momento obviamente se puede generar la voluntad de vulnerar el derecho fundamental. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en el antiguo caso del Sindicato de Trabajadores de Telefónica, ¿no? A todos, ¿no es cierto?, se les empezó a informar de que la empresa quería reducir personal y evidentemente en ese momento, frente a la amenaza, ellos plantearon una demanda, ¿no?, constitucional a título colectivo. Pero ¿qué resulta? Que durante el desarrollo del proceso constitucional se procedió al despido. Evidentemente existía una cercanía, una proximidad entre una cosa y otra. De eso se trata cuando se trata, obviamente, de un amparo de connotaciones típicamente preventivas. Una cuarta modalidad de amparo es lo que en doctrina y en jurisprudencia se denomina como amparo innovativo. Atención que esta modalidad de amparo en nuestro medio es bien poco conocida. Y digo que es bien poco conocida porque algunos no comprenden la naturaleza del amparo innovativo. A veces tampoco comprenden la verdadera naturaleza del habeas corpus innovativo, porque la capacidad de innovar en realidad se da en cualquier tipo de proceso de tutela. Hasta diría yo que también se da en ciertos procesos orgánicos, pero eso no es materia de esta disertación. A ver, ¿qué significa el amparo innovativo? Para poder definir lo que es el amparo innovativo, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué el nombre? ¿Por qué innovativo? Bueno, ¿qué cosa es innovar? Innovar es modificar, variar, transformar. Si evidentemente decimos que innovar es variar, transformar, modificar, ¿correcto? Tendríamos que preguntarnos por qué estamos vinculando al amparo con la capacidad de innovar. Y la respuesta es esta. Evidentemente, muchas veces podemos encontrarnos con escenarios en los cuales la conducta violatoria, ¿no? Por su propia naturaleza, obliga al juzgador a tener que redireccionar el petitorio, ¿no? Innovando los términos del mismo para poder dispensar u otorgar tutela. A ver, lo que les voy a decir inmediatamente a algunos les podría sorprender. Aquel que está acostumbrado normalmente a los raciocinios propios del derecho procesal ordinario, no le resulta extraño haber, ¿no?, escuchado de manera machacona e insistente la célebre frase o el célebre principio de que el juez no puede ni debe irse más allá del petitorio de la demanda. Eso es cierto en materia de procesos ordinarios, no lo cuestiono, pero en materia constitucional esa afirmación hay que relativizarla. ¿Y por qué hay que relativizarla? Porque en materia constitucional las cosas a veces o en una gran cantidad de ocasiones operan de una manera distinta. Cuando se plantea un proceso constitucional, no solamente un amparo, cualquier proceso de tutela,
¿Qué cosa es lo que pretendemos atacar? Lo que pretendemos atacar es la denominada conducta inconstitucional, es decir, la conducta lesiva a los derechos fundamentales. ¿Qué ocurre con la conducta inconstitucional? La conducta inconstitucional es una conducta que a veces asume determinadas peculiaridades muy especiales. Puede ser en muchas ocasiones una conducta mutable, una conducta variante, una conducta transformable. ¿Y por qué puede ser mutable, cambiante o transformable? Porque esa es su propia naturaleza. Cuando se produce un agravio a los derechos fundamentales, no siempre el agravio es estático, el agravio a veces es de carácter dinámico. ¿Esto qué significa? Que a veces la conducta denunciada como lesiva puede disminuirse, puede achicarse sin desaparecer del todo. Correcto. Lo que yo planteé es un reclamo frente a una conducta determinada considerada como inconstitucional. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso puede que esa conducta se disminuya, no desaparezca, pero sí, ¿no es cierto?, se restrinja de alguna manera. Correcto. Ahí estamos hablando de una transformación de la conducta violatoria. Pero también puede ocurrir lo contrario. A veces la conducta violatoria, en lugar de disminuir, más bien puede agravarse, puede volverse una conducta mucho más radical. Correcto. ¿Ha habido cambio en la conducta? Por supuesto que ha habido cambio en la conducta. O puede suceder algo que todavía es mucho más frecuente, que la conducta violatoria pierda protagonismo para pasar a ser sustituida por nuevas conductas violatorias. Es decir, yo reclamo frente a un acto A y resulta que durante el desarrollo del proceso, el acto A no solamente es aquel que me perjudica, sino que durante el desarrollo del proceso sobreviene una conducta B, una conducta C, todas ellas sumadas a la conducta A previamente denunciada, previamente demandada. En todos estos casos que les acabo de dar, la conducta es mutable, es cambiante. Si aplicáramos el razonamiento de que el juez no puede ni debe irse más allá del petitorio de la demanda, ¿eso qué significaría? Que por cada cambio de la conducta violatoria tendrían que plantearse igual cantidad de demandas de amparo constitucional. Una demanda para la conducta A, una demanda para la conducta B, una demanda para la conducta C. Pues bien, como la conducta inconstitucional es así cambiante, mutable, transformable, se impone el raciocinio de la capacidad innovativa en el juez constitucional. ¿Qué significa el raciocinio innovativo en la capacidad del juez constitucional? Significa que el juez que conoce de una demanda de amparo constitucional, en ocasiones puede innovar, es decir, transformar, variar, aunque a esto a algunos les resulte escandaloso, puede transformar el petitorio de la demanda en la lógica de analizar integralmente los alcances de la conducta violatoria. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque si deja de analizar la conducta en toda su evolución, haría cualquier cosa menos administrar justicia a nombre de la Constitución. Si evidentemente cuando me plantean un reclamo a través de la demanda, yo observo como juez de que la conducta que se me reclamaba se ha vuelto mucho más radical, mucho más gravosa, la pregunta es, ¿puedo pronunciarme sobre aquello que no fue demandado? La respuesta es que sí lo puedo hacer. Y no crean que esto que les estoy diciendo es simple especulación, ya ha ocurrido en la práctica. A ver, les voy a ofrecer, entre muchos casos de los que yo conozco, uno real, que fue uno de los primeros casos de amparo innovativo de los que conoció nuestro Tribunal Constitucional. Hace muchos años atrás, un trabajador de la empresa de aeropuertos y aviación comercial, es decir, de la empresa Corpac, planteó un reclamo en la vía constitucional contra su empresa. El motivo del reclamo tenía que ver con el hecho de que este trabajador se consideraba discriminado porque no se le permitía el acceso a una plaza, ¿no?, laboral de carácter superior que él había ganado legítimamente. ¿Cómo se habían producido los hechos? De la siguiente manera. Este trabajador, al igual que sus compañeros de trabajo, participaron de un concurso interno. Correcto. Claro, cuando los trabajadores les hablan de concurso interno dentro de una determinada empresa, como que se les escarapela la piel. Piensan de que ese concurso tiene en el fondo por objetivo prescindir de sus servicios. Sin embargo, este concurso al que hago referencia tenía unas peculiaridades muy especiales. Estaba sujeto a un reglamento. ¿Y el reglamento qué decía? Decía que aquel que obtenga el más alto puntaje, correcto, en su respectivo escalafón, automáticamente pasaría a ser ascendido en su estatus laboral. Correcto, interesante oferta que planteaba el reglamento. Es decir, a mí me someten a una evaluación, pero si yo obtengo el más alto de los puntajes,
no solamente me quedo en mi trabajo, sino que me ascienden automáticamente en mi estatus laboral con todas las mejoras remunerativas que ello implica. El trabajador del que les vengo hablando precisamente participó en este concurso, obtuvo el más alto puntaje, correcto, y por lo tanto se presumía que la empresa no solamente iba a continuar con sus servicios, los de ese trabajador, sino que además lo iba a ascender en su estatus laboral. ¿Pero qué ocurrió? Una vez que el concurso concluyó, ¿correcto? Pasaron los días, pasaron las semanas y a este trabajador no se les pedía ninguna resolución mediante la cual se le ascienda en su estatus laboral, no obstante que el trabajador había ganado legítimamente obteniendo el más alto puntaje. Frente a eso, el trabajador tocó las puertas de la gerencia de Corpac para indagar, para que se le informe por qué motivo no se le daba su resolución de ascenso. Y en ese momento le informa a la empresa lo siguiente. Vea usted, señor, el concurso en el que usted participó ha sido declarado nulo. ¿Nulo por qué? Dijo el trabajador. Nulo por una serie de irregularidades. ¿Qué irregularidades? No, replicó el trabajador. No tenemos por qué decir, simplemente se han detectado irregularidades y por lo tanto el concurso se ha declarado nulo. Por lo tanto, no hay ningún ascenso. Esa fue la respuesta fría de la empresa. Frente a esa respuesta, el trabajador se sintió burlado. ¿Y qué cosa es lo que hizo? Obviamente, frente a esa actitud arbitraria por parte de su empresa, que no solamente cumplía con los términos de su propia reglamentación interna, sino que a su vez ni siquiera le decía por qué razones, ¿no? Argumentaba lo que argumentaba, es decir, las presuntas irregularidades en el concurso, este trabajador decidió plantear una demanda de amparo contra la empresa Corpa. ¿Y qué cosa era lo que cuestionaba? Lo que cuestionaba era el comportamiento de su empresa de negarle el ascenso a una mejor plaza laboral a pesar de que él había cumplido con todos los requisitos. ¿Qué ocurrió? Que el día que planteó el trabajador su demanda de amparo, ¿no? Contra la empresa, cuestionando como acto violatorio el hecho de que no se le ascienda en su estatus laboral, ese mismo día le cursan al trabajador una carta de despido. Usted se está atreviendo, dijo la empresa, usted se está atreviendo a demandarnos. El hecho de demandarnos es una falta grave. Por lo tanto, inmediatamente le cursamos una carta de despido por haber incurrido en ese tipo de infracción y efectivamente prescinden de sus servicios. Y el abogado defensor de la empresa Corpac se apersona al Poder Judicial donde se tramitaba la demanda de amparo y ofrece como argumento el siguiente. El trabajador está pidiendo que lo asciendan en su puesto de trabajo a través de este amparo. Bueno, eso ya no es posible porque el trabajador ya no es trabajador. Correcto. ¿Qué resolvió primera instancia? Improcedente de la demanda por sustracción de materia. No se puede cumplir con el objetivo de ascenderlo porque evidentemente el trabajador ya dejó de formar parte de la empresa. De igual manera razonó la segunda instancia. Cuando el caso pasó al Tribunal Constitucional, ¿qué creen ustedes que hizo el Tribunal Constitucional? Analizó la conducta violatoria en toda su evolución y se percató que el acto violatorio por el cual se reclamaba, el hecho de no permitírsele el ascenso, había sido sobrepasado por un segundo acto violatorio consistente en el despido arbitrario. Por lo tanto, ¿qué hizo el tribunal? Obviamente, dejar sin efecto el despido arbitrario y a su vez obligar a que la empresa no solamente lo reponga en su estatus laboral, sino que proceda a ascenderlo porque su actitud era manifiestamente arbitraria. Eso no había sido demandado, es decir, reponerlo en su puesto de trabajo. Pero evidentemente el tribunal entendió de que esa capacidad innovativa sí la tenía. ¿Y por qué la tenía? Por una razón muy simple, porque la conducta violatoria tiene una evolución en el tiempo. Y si no somos suficientemente perspicaces para analizar esa conducta violatoria en el tiempo, muchas veces el emplazado, muy malintencionado en ocasiones, puede apelar a este tipo de modificaciones en la conducta violatoria para tratar de jalar argumentos a través de los cuales obviamente se desestime en el terreno procedimental una demanda. Entonces el amparo innovativo permite en el juzgador constitucional, obviamente, un análisis integral de la conducta inconstitucional, de la conducta denunciada como inconstitucional desde la perspectiva de toda su evolución. Y desde esa lógica, obviamente dispensar una tutela mucho más integral, mucho más amplia de aquella que ha sido originalmente demandada o planteada. Correcto, ahí tienen ustedes una cuarta variable de amparo constitucional. Vayamos a una quinta variable, ¿no? Vayamos a una quinta variable. Todas las preguntas que quieran, ¿no? Se las voy a dar o todos los datos que necesiten se lo voy a dar en la fase de preguntas, por favor, piano, piano, si no, no acabo. ¿Ya? A ver, eh, el amparo de carácter corporativo particular. El amparo de carácter corporativo particular es una de las modalidades de amparo que más protagonismo ha adquirido en los últimos años. ¿De qué hablamos?
cuando estamos haciendo referencia al amparo corporativo particular. Estamos hablando de aquellos reclamos planteados contra conductas inconstitucionales generadas por parte, no del poder público, no del Estado, sino ni más ni menos por actos o comportamientos inconstitucionales provenientes de privados, es decir, de particulares. Tradicionalmente siempre se pensaba en el pasado, ¿no? Se razonaba de este modo antiguamente, ¿no? De que el caserito en la vulneración a los derechos fundamentales solía ser el Estado, sus autoridades, sus funcionarios. No hay que pasar por alto que normalmente, rutinariamente, el Estado suele ser el emplazado cuando se trata de la vulneración a los derechos fundamentales. Pero muchas veces, ¿no? El poder que ostentan algunos privados o algunas organizaciones colectivas de privados puede terminar generando afectaciones a los derechos fundamentales. Claro, para una concepción arcaica del derecho, ¿no? Los temas de reclamos acerca de lo que sucede entre las relaciones provenientes entre particulares o privados deberían ser vistos desde la perspectiva del derecho privado. Eso ya nadie se lo cree, ¿correcto? Hoy en día, los privados también pueden desconocer derechos fundamentales. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando los generadores de las violaciones a los derechos fundamentales no son agentes estatales? No son autoridades que operan o actúan a nombre del Estado, sino que son ni más ni menos que ciudadanos comunes y corrientes, privados, ya sea que actúan individualmente o colectivamente. Pues bien, es en ese escenario donde opera obviamente la importancia del denominado amparo corporativo particular, porque el amparo corporativo particular coloca las cosas en su sitio y lo que nos dice en el fondo es lo siguiente: la Constitución vincula a todos por igual. Tanto el Estado como el ciudadano más común y corriente tiene la obligación de respetar el orden constitucional. Por lo tanto, nadie se puede eximir de sus mandatos. Nadie puede decir, porque soy privado, actúo a nombre de la autonomía de la voluntad, y como la autonomía de la voluntad es sagrada, nadie tiene por qué juzgar esto desde la perspectiva constitucional. Ese discurso arcaico, ese discurso casi prehistórico que algunos juristas hasta ahora sostienen, en el sentido de que en materia constitucional, en la vía constitucional, no pueden verse temas propios, por ejemplo, de contratación, obviamente hay que descartarlo por completo. Obviamente hoy en día, tanto Estado como particulares pueden vulnerar derechos fundamentales, y en ese escenario, obviamente la irrupción y el protagonismo del amparo de carácter corporativo particular adquiere, sin lugar a dudas, un protagonismo inevitable. Por cierto, hay ámbitos de carácter corporativo particular donde son bastante frecuentes las vulneraciones a los derechos, sino porque creen que existen tantas demandas de amparo contra clubes privados, contra asociaciones vecinales, correcto, contra obviamente organizaciones de particulares de tipo vecinal, etcétera, etcétera. Existen estos reclamos, ¿por qué? Precisamente porque hoy en día vulneran los derechos tanto quienes representan o actúan a nombre del Estado, como incluso los ciudadanos comunes y corrientes, que a veces creen de que a ellos no les llega la Constitución, que el mensaje de la Constitución no se ha hecho, obviamente, para ser acatados por particulares. Eso ya hoy en día nadie lo acepta. Bueno, esa es la importancia del amparo corporativo particular. Hablemos ahora brevemente del amparo contra normas. A ver, el amparo contra normas, en principio, hay que entenderlo en su real naturaleza. Aquel que ha leído en su momento la Constitución podría llamarle a sorpresa el que aquí, como en otros ámbitos, se hable de un amparo contra normas jurídicas. ¿Y por qué podría llevarle a sorpresa después de leer la Constitución? Porque resulta que la Constitución tiene una norma prohibitiva, es decir, tiene una norma expresa que dice que no procede el amparo contra normas legales. Efectivamente, si ustedes revisan el artículo 200, inciso segundo, último párrafo de la Constitución, se van a encontrar con un precepto que palabra más, palabra menos dice: no procede el amparo contra normas legales. Entonces, si la Constitución está diciendo expresamente que no procede el amparo contra normas legales, ¿qué hacemos? Se preguntarán algunos, hablando del amparo contra normas. Bueno, la respuesta es la siguiente: nunca entiendan al amparo contra normas como, ¿no?, una figura ordinaria. Es al revés de ello, más bien una figura extraordinaria, una figura de suyo excepcional. Es decir, lo que se denomina como amparo contra normas jurídicas es algo que no sucede todos los días. Y no puede suceder todos los días porque la Constitución lo prohíbe. Pero sin embargo, se puede presentar ocasionalmente cuando determinadas situaciones excepcionales se presentan.
Es esa, ¿no es cierto?, lógica la que permite hablar del tratamiento del denominado amparo contra normas jurídicas, un modelo típicamente excepcional. En el plano de la teoría jurídica y en el ámbito de la dogmática constitucional, se suele hacer referencia, ¿no?, al siguiente, ¿no es cierto?, a la siguiente situación. En todo sistema jurídico, ¿no?, no solamente en el peruano, existen diversos tipos de normas jurídicas, ¿correcto? Y las normas jurídicas más conocidas pertenecen a dos grandes manifestaciones o a dos grandes variantes. La mayor parte de normas jurídicas que existen al interior de un Estado son las llamadas normas heteroaplicativas. ¿Qué cosa es una norma heteroaplicativa? Una norma heteroaplicativa, que dicho sea de paso, forman parte de las normas más frecuentes que tiene todo Estado, es toda aquella norma jurídica que establece un mandato, una prohibición, una prescripción, pero con eficacia diferida. ¿Y eficacia diferida por qué? Porque la norma heteroaplicativa, para poder concretizar lo que ordena o lo que prohíbe, requiere de actos posteriores, ¿correcto? Requiere de situaciones ulteriores a la propia emisión de la norma, a la propia existencia de la norma. La mayor parte de normas son heteroaplicativas y es muy fácil demostrarlo. Una norma típicamente heteroaplicativa es, por ejemplo, una norma, ¿no?, perteneciente a la normativa penal, una norma del Código Penal. Para que nosotros podamos decir que una norma del Código Penal se aplica, tienen que darse una serie de condiciones. No es de que la norma nazca al mundo jurídico y de inmediato se aplique. ¿Correcto? Me explico. Para que una norma del Código Penal se aplique, ¿qué se requiere? Se requiere en primer lugar que una o varias personas incurran en los comportamientos o conductas que las leyes consideran o tipifican como delitos. Primer requisito. En segundo lugar, se requiere de que esa persona o personas que han cometido delitos sean denunciadas. En tercer lugar, se requiere que esas personas que han cometido delitos y que han sido denunciadas sean procesadas. En cuarto lugar, ¿qué se requiere? Se requiere que esas personas que han sido imputadas por un delito, denunciadas y posteriormente procesadas, sean condenadas. Solo cuando se han dado todas esas condiciones, entonces la norma del Código Penal, ¿no?, despliega todos sus efectos. Con lo cual, evidentemente, tienen que darse un conjunto de situaciones posteriores a la propia existencia de la norma para que la norma despliegue todas sus potencialidades. ¿Se dan cuenta? Eso es una norma típicamente heteroaplicativa, ¿correcto? Y la mayor parte de normas que existen en un sistema jurídico son de ese tipo. Pero también en los sistemas jurídicos, y el Perú no se exime de eso, existen las llamadas normas autoaplicativas. ¿Qué cosa es una norma autoaplicativa? Una norma autoaplicativa, como su propio nombre lo indica, es aquella norma jurídica, ¿no?, que genera efectos per se, inmediatamente, ¿no?, de su entrada en vigor, inmediatamente de su puesta en vigencia. Es decir, la norma nace al mundo jurídico y ya genera efectos, ya genera consecuencias, no requiere de actos posteriores, no requiere de situaciones que ulteriormente recién viabilizan los mandatos contenidos en la norma. ¿Quieren que les ofrezca un ejemplo? Pues bien, se los pongo. Una norma de carácter tributario. Una norma de carácter tributario normalmente, ¿no?, principalmente suele ser una norma de carácter autoaplicativo. ¿Y por qué es una norma de carácter autoaplicativo? Porque cuando la ley crea un tributo, automáticamente define quién es contribuyente, es decir, quién es el obligado. Desde el momento en que la norma crea un tributo y define quién es el contribuyente, ese contribuyente ya se encuentra obligado, ya sabe que tiene que pagar frente a determinada hipótesis que establece la norma tributaria. No necesita que la administración lo visite, no necesita que la administración tributaria le toque la puerta y le diga, este es el tributo, tienes que pagar. No, el sujeto se encuentra obligado desde el momento en que la norma nace al mundo jurídico. Por cierto, con esto, no me malinterpreten, no les estoy diciendo de que las normas autoaplicativas sean inconstitucionales en todos los casos. Lo que les estoy ofreciendo es las características básicas de lo que es una norma autoaplicativa. ¿Qué ocurre, sin embargo, si nos encontramos ante el caso de que una norma autoaplicativa, además de serlo, resulte al mismo tiempo inconstitucional? ¿Puede ocurrir este suceso? Sí, sí puede ocurrir. Y de hecho, algunos de estos casos han llegado a conocimiento de la Judicatura Constitucional. ¿Qué hacemos si una norma genera efectos inmediatos y esos efectos inmediatos
son inconstitucionales. ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos que esperar a que la administración recién nos notifique. Tenemos que esperar a que recién haya un acto administrativo formal para recién poder reclamar. La teoría del amparo contra normas nos dice, no, no necesita usted esperar. En la medida en que la norma es de carácter autoaplicativo, en la medida en que la norma le está generando efectos o consecuencias inmediatas, y esos efectos o consecuencias son inconstitucionales, usted puede reclamar por excepción. ¿Y por qué puede reclamar por excepción mediante amparo? Porque evidentemente la regla de prohibición del amparo contra normas no se hizo para las normas autoaplicativas, se hizo para las normas heteroaplicativas, ¿correcto? Cuando lo que yo reclamo es un acto posterior de aplicación, debo evidentemente plantear mi demanda de amparo contra aquel acto que después de la existencia de la norma de alguna manera vulnera mis derechos, pero no puedo plantear el amparo directamente contra la norma. Tengo que esperar a que la norma concretice sus efectos. Pero esa es la lógica que rige con el caso de las normas heteroaplicativas. No es esa la misma lógica que rige con las normas autoaplicativas. Cuando una norma es autoaplicativa y genera un efecto o una consecuencia inmediata, el afectado por una consecuencia inmediata no tiene por qué esperar, de inmediato puede reclamar. ¿Y cómo puede reclamar? Lo dice la teoría, lo dice la jurisprudencia, a través del amparo contra normas. Correcto. Entonces, el amparo contra normas se ha hecho únicamente para cuestionar aquellas normas jurídicas calificadas como autoaplicativas. Esa es su verdadera naturaleza. Su naturaleza evidentemente es excepcional y por eso son muy pocos los casos de amparo contra normas, pero dentro de los pocos casos de amparos contra normas que existen, han habido muchas ocasiones en que las sentencias de la Judicatura Constitucional han declarado fundadas las demandas porque se ha acreditado que la violación existe y que la violación ha sido evidentemente inmediata. Hablemos finalmente del denominado amparo contra resoluciones judiciales. El amparo contra resoluciones judiciales es una de las variantes más fascinantes que nos ha evidenciado la jurisprudencia, sobre todo desde hace ya varios años atrás. Por cierto, digo que es una de las variantes más fascinantes, ¿por qué? Porque a diferencia de lo que ha ocurrido con otras modalidades de amparo, en el denominado amparo contra resoluciones judiciales hemos observado una evolución bastante interesante. ¿Eso qué significa? Que el amparo contra resoluciones judiciales, del que se hablaba, por ejemplo, en la década de los 80 o incluso en la década de los 90, no es igual al amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? Que empieza a funcionar ya entrado al presente siglo, o al amparo contra resoluciones judiciales del que hoy en día conocemos. Ha habido una fuerte tendencia al cambio, una fuerte tendencia a la variación, en el buen sentido del término. A ver, ordenemos ideas. Cuando se empezó a hablar por primera vez del amparo contra resoluciones judiciales, fue bajo la consideración de que era posible que a través de este proceso se pueda cuestionar lo decidido por los jueces constitucionales o las autoridades judiciales en cualquiera de sus niveles, en cualquiera de sus especialidades. Se partía del siguiente criterio. Los jueces son autoridades y aunque evidentemente se presume que lo que hacen lo hacen bien, pueden haber ocasiones en que el juez incurre en arbitrariedad y en el ejercicio de sus funciones o en la toma de sus decisiones pueda vulnerar derechos fundamentales. Puede demandarse a un juez, a una autoridad judicial, a un tribunal de justicia, a través de un amparo contra resoluciones judiciales. La teoría que nos dice, la jurisprudencia que nos responde, sí, sí es perfectamente posible. Los jueces no tienen corona en el Estado de Derecho. Son seres humanos y como seres humanos pueden incurrir en errores. Y algunos de esos errores pueden suponer la transgresión o desconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, se puede hablar de un amparo contra resoluciones judiciales. Sin embargo, ahora viene lo interesante. En la década de los 80, en la década de los 90, cuando todavía la jurisprudencia en materia de amparo no estaba tan sólidamente edificada, se partía de la concepción de que el amparo contra resoluciones judiciales, bien que aceptable, debería ser una modalidad muy excepcional, sujeta a hipótesis muy específicas. En la década de los 80 o en la década de los 90, tanto la doctrina como inclusive la jurisprudencia, lo que nos decían era lo siguiente: puede darse la hipótesis, pueden presentarse casos de demandas de amparo contra resoluciones judiciales,
Sin embargo, estas demandas de amparo contra resoluciones judiciales solamente pueden proceder en casos muy excepcionales. ¿En qué casos? En casos en los cuales las autoridades judiciales hayan desconocido, hayan vulnerado, hayan transgredido aquellos derechos fundamentales propios con el ejercicio de su función. ¿Cuáles son los derechos fundamentales propios del ejercicio de la función judicial? Los derechos fundamentales de naturaleza procesal. ¿Eso qué significaba? Que para la lógica del amparo de los años 80 o de los años 90, solamente se podía solicitar tutela a través del amparo contra resoluciones judiciales en relación con los derechos fundamentales de tipo procesal. ¿Y cuáles eran los derechos fundamentales de tipo procesal? No eran todos los derechos fundamentales, solamente eran dos derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso. Ambos derechos, ciertamente derechos amplios, pero sin embargo solamente se podía reclamar tutela vía amparo contra resolución judicial respecto de esos derechos y nada más que solo respecto de esos derechos. En otras palabras, si alguno de los componentes de la tutela jurisdiccional efectiva o si alguno de los componentes del debido proceso resultaba desconocido por una autoridad judicial, independientemente de su nivel, ¿no?, o especialidad, sí se podían plantear demandas de amparo contra resoluciones judiciales. Correcto. Pero la tutela solamente para esos derechos y no para otros derechos. Con lo cual la pregunta inmediata era la siguiente. ¿Y qué sucedía en aquellos años, los 80, los 90, si algún ciudadano, no, si algún quejoso planteaba una demanda de amparo contra resolución judicial pidiendo la tutela no de un derecho fundamental de naturaleza procesal, sino de un derecho fundamental de naturaleza sustantiva o material, como por ejemplo lo es la igualdad, como por ejemplo lo es la propiedad, como por ejemplo es el honor, como por ejemplo lo es el trabajo? Señor juez constitucional, planteo una demanda de amparo porque considero de que este juez, esta autoridad judicial, ha desconocido mi derecho de propiedad. Ese era un esquema que en esos años estaba prohibido. Es decir, en los años 80 o en los años 90 no se permitía el amparo contra resoluciones judiciales para pedir tutela de derechos fundamentales de tipo sustantivo o material. Solamente se podía solicitar tutela específicamente referida a derechos fundamentales de carácter estrictamente procesal. O me reclamas por la tutela jurisdiccional efectiva o me reclamas por el debido proceso, pero no me puedes reclamar en defensa de derechos de tipo material. Eso empezó a cambiar, ¿no?, en el último tramo de la década de los 90 y empezó a cambiar sobre todo porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, muy dinámica ella, empezó a asumir que no siempre lo que reclama el justiciable es por la transgresión de derechos fundamentales de tipo procesal. Podían darse casos en los cuales lo que se reclamara sea un derecho fundamental de tipo sustantivo por una evidente transgresión proveniente de una autoridad judicial. Bueno, los años empezaron a pasar, la jurisprudencia empezó a madurar y ¿qué resultó? Que en el año 2006, y ya estando vigente el Código Procesal Constitucional del año 2004, en el año 2006, el Tribunal Constitucional peruano emitiré una sentencia muy importante, que además tiene el carácter de un auténtico precedente constitucional vinculante. Se trata de la sentencia recaída en el expediente 3179-2004-proceso amparo. Esta es una sentencia del año 2006 que se le conoce como caso a Apolonia Colca. En el caso Apolonia Colca, qué nos dijo el Tribunal Constitucional? Tradicionalmente y por muchos años, estoy hablando con las palabras del tribunal, tradicionalmente y por muchos años, la jurisprudencia constitucional solamente ha venido permitiendo el amparo contra resoluciones judiciales específicamente para defender el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Esta concepción considero que es incorrecta. ¿Quién lo dice? El Tribunal Constitucional. ¿Y por qué considero que es incorrecta o por qué considero que es equivocada? Porque es una concepción que no tiene nada que ver con el mensaje constitucional. La Constitución, como todos lo saben, dice el tribunal, vincula, es decir, obliga a todos los poderes públicos. Y uno de esos poderes públicos es el poder judicial. Si uno de los poderes públicos obligado a respetar la Constitución es el poder judicial, ¿quién le ha dicho al poder judicial, dijo el tribunal, quién le ha dicho al poder judicial, quién le ha dicho a los señores jueces que solamente están obligados a respetar la parte procesal de la Constitución? ¿Quién les ha dicho eso? Ellos,
como cualquier poder público, están obligados a respetar la totalidad de contenidos constitucionales. Un juez no podría decir solamente respeto aquella parte de la Constitución que se refiere a derechos procesales. De la otra parte, me puedo desvincular. No, señores, eso es totalmente equivocado. Un juez, como cualquier autoridad, a nombre del Estado, está obligado a respetar la totalidad de contenidos constitucionales. Por lo tanto, es absurdo, dijo el tribunal, distinguir entre derechos procesales y derechos no procesales. A partir de la fecha de esta sentencia, dijo el Tribunal Constitucional en el año 2006, el amparo contra resoluciones judiciales procederá en defensa o tutela de la totalidad de derechos fundamentales. Por lo tanto, el radio de protección del amparo contra resoluciones judiciales abarca la totalidad de atributos fundamentales de la persona y cualquier persona que se sienta agraviada por un fallo judicial podrá reclamar por vía de amparo contra resoluciones judiciales, invocando la tutela de cualquier derecho fundamental, de todo tipo de derecho fundamental, sin que tenga que ver de por medio la naturaleza procesal o sustantiva de ese derecho. Pues bien, esta sentencia emitida en el año 2006 obviamente fue ratificada de modo constante, uniforme por la totalidad de plenos del Tribunal Constitucional y hoy en día es práctica jurisprudencial común y corriente. ¿Eso qué significa? Que el amparo contra resoluciones judiciales desde el año 2006 para adelante es un amparo obviamente progresista ultratutelar que permite la defensa, tutela o protección de la totalidad de derechos fundamentales. Tanto se ha especializado el amparo contra resoluciones judiciales que en años posteriores ha dado lugar a un escenario casuístico todavía mucho más fascinante. Y digo más fascinante, ¿por qué? Porque hoy en día ya no solamente se hace posible demandar por vía de amparo al juez cuando actúa, ¿no? Como típico juez ordinario, es decir, como juez penal, como juez civil, como juez laboral, como juez contencioso administrativo. Se puede demandar inclusive constitucionalmente al propio juez cuando actúa como juez constitucional, lo que ha dado lugar a la interesante doctrina conocida como amparo contra amparo, que es otra de las modalidades mucho más subespecializadas que nos registra o nos evidencia la jurisprudencia moderna. En fin, hay varias cosas que se me quedan en el tintero. Reconozco que hay otras variantes de amparo de las que no estoy hablando esta noche. Ahí está el amparo electoral, ahí está el amparo arbitral, ahí está el amparo previsional, perdón, ahí está el amparo virtual, que es una modalidad bastante interesante. En fin, hay varias modalidades, cada una con su propio desarrollo jurisprudencial. Y evidentemente, ¿qué nos evidencia esto? Que hoy en día, si hay un proceso con una interesante perspectiva de desarrollo casuístico, es ni más ni menos que este proceso del que esta noche, de una manera muy sumaria, hemos dado cuenta. Bueno, espero que estas reflexiones de alguna manera les hayan esclarecido de una manera indicativa el rol, la importancia, la trascendencia de este importantísimo mecanismo de defensa de la Constitución. Sé que hay muchas preguntas y precisamente la estación de tiempo de la que disponemos, ¿no? Espero que nos resulte suficiente para poder resolver todas las inquietudes que tengan a bien formularme. Ahora sí quedo totalmente llano a todas las interrogantes, a la batería de preguntas que quieran hacerme llegar. Lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer directamente, ¿cómo no? A ver, hay Eh, tres participantes que levantaron la mano. En primer lugar, ahí veo que José ha levantado la mano. ¿Qué nos quiere preguntar José? Sí, doctor, muchas gracias. Una brillante exposición. En estos momentos, estimados participantes, tienen que tener activo su cámara quienes desean realizar las preguntas por audio y es una pregunta por estudiante, por favor, ¿sí? Doy pase, a ver, no se le ve a José, por favor. Ahí está. ¿Cómo está, José? Qué gusto saludarte. Una pregunta, por favor. Adelante. Gracias. Buenas noches, doctor. Excelente exposición. Para preguntar, en el caso de los trabajadores CAS indefinidos, que son despedidos arbitrariamente, ¿qué medida cautelar sería la apropiada constitucionalmente o de repente en otra vía? A ver, en principio, y de acuerdo a lo que aquí se ha explicado, noten ustedes o tomen nota de que hoy en día, y a diferencia de cómo ocurría allá por los años iniciales del presente siglo, en que solamente se dispensaba un eventual efecto restitutorio por vía de amparo, y precisamente cuando se iba a la vía laboral ordinaria no se obtenía la restitución, sino solamente indemnización. Hoy en día los procesos judiciales ordinarios o la vía laboral ordinaria sí permite una eventual reposición. Por lo tanto, eventualmente muchos de estos casos no tenemos por qué necesariamente llevarlos a la vía constitucional. Muchos de estos casos, evidentemente, los podemos reclamar perfectamente en la sede judicial ordinaria. Ahora bien, dicho esto como premisa central,
¿no? O como premisa general, conviene que nos preguntemos lo siguiente: ¿en qué caso realmente estamos hablando de un auténtico reclamo, ¿no? Por una eventual transgresión a un derecho, ¿no? Tan importante como es el derecho al trabajo en un contexto de plena legitimidad. Bueno, evidentemente para que podamos reclamar la tutela de nuestro derecho al trabajo, nuestra situación jurídica tiene que estar definida del todo. No simplemente podemos decir, ah, yo tengo derecho al trabajo simplemente porque me contrataron. Bueno, vamos por partes. Ustedes saben perfectamente y probablemente lo sepan mejor que yo que para que yo pueda adquirir un determinado estatus laboral tienen que darse una serie de condiciones. Si, por ejemplo, estoy sujeto a un contrato que evidentemente no me da estabilidad todavía, yo no puedo reclamar pues la tutela de un derecho al trabajo como un atributo totalmente definido. No, evidentemente las cosas cambian si transcurrido un tiempo y configurado una relación laboral de naturaleza permanente y obviamente aceptado pacíficamente de que no me pueden despedir de una manera arbitraria, proceden sin embargo a tomar una decisión de esa naturaleza. Si ese fuese el caso, sí tengo todo el derecho a pedir la tutela de mi derecho fundamental. En el tema, por ejemplo, de aquellos reclamos que tienen que ver con desnaturalizaciones de la contratación y desnaturalizaciones porque está claramente definido que la labor que ejerce el trabajador es de naturaleza permanente y evidentemente los topes temporales, ¿no? Ya fueron totalmente rebasados, pues el trabajador tiene todo el derecho pues a reclamar y reclamar que se le reponga. ¿Por qué? Porque su situación jurídica ya no está en discusión, porque evidentemente ya está totalmente definido que su estatus laboral ya fue, de alguna manera hay que decirlo, adquirido. No estoy hablando de la teoría de los derechos adquiridos, estoy hablando básicamente de que ya está definido que tiene un determinado estatus laboral que no puede ser desconocido, a menos que se incurra en una causa totalmente justificada y prevista debidamente por la ley. Pero si yo me encuentro con una situación en la cual mi situación jurídica todavía no está definida y por lo tanto no gozo, ¿no es cierto?, de las protecciones que la ley me establece, entonces obviamente el reclamo no corre mucha posibilidad de poder, digamos, prosperar en la vía judicial. Depende de cada caso, depende de cada caso. Yo no podía darle respuestas absolutamente definitivas para todas las hipótesis. Tendría que ver cada reclamo en particular para saber si efectivamente la situación del trabajador es totalmente definida y por lo tanto merece tutela, ya sea en sede laboral ordinaria o ya sea ocasionalmente en sede constitucional, porque esto también es un panorama interesante. A veces puede darse la tutela en sede constitucional cuando, por ejemplo, existe urgencia en el reclamo, cuando, por ejemplo, ¿no? El proceso laboral ordinario no brinda garantías suficientes para, ¿no? Para dar tutela, ¿no? Para dar protección a la manera como el trabajador lo pide. Eso es básicamente lo que yo le podría comentar. Excelente, doctor. Muchas gracias a los participantes que aún no se han matriculado. Ya saben, dejan su número de celular a través del chat. Estimado Germán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Una pregunta, por favor. Adelante. Buenas noches, doctor. Eh, en un proceso constitucional de cumplimiento de acto administrativo, en primera instancia, fundada la demanda, en segunda instancia, improcedente, la pregunta es, ¿puedo ir al amparo obviando el recurso de agravio constitucional? A ver, Esa es mi pregunta, doctor. distingamos, pues. Si yo estoy reclamando a través de un proceso constitucional de cumplimiento, me ha dicho de cumplimiento, ¿no es cierto? Le he entendido de cumplimiento. Si en un proceso constitucional de cumplimiento yo estoy reclamando, es porque una obligación está definida, ya sea en la ley o ya sea en una resolución administrativa. ¿Correcto? Si esa es la vía que yo he escogido, y la he escogido porque evidentemente lo que la ley dispone obligatoriamente o lo que la resolución administrativa imperativamente ha definido, ¿no? La vía adecuada tiene que ser el proceso de cumplimiento. No puedo, pues, luego de agotar un proceso constitucional donde mi resultado fue desfavorable, irme, obviamente, a otro proceso constitucional para tentar el mismo tipo de pretensión. Además, observen ustedes, en la vía del amparo constitucional, lo que se reclama es básicamente por la vulneración de los derechos fundamentales frente a conductas lesivas. Lo que se reclama en el proceso de cumplimiento es otra cosa. Lo que se reclama en el proceso de cumplimiento es una obligación que quedó totalmente definida por mandato de la ley o por mandato de una resolución administrativa. Si evidentemente el mandato no está definido, ¿qué va a ocurrir? Que me van a desestimar mi pretensión en la vía del proceso de cumplimiento. Si me desestima mi pretensión en la vía de cumplimiento, lo que yo debo hacer es plantear
mi recurso agravio constitucional. Ahora bien, lo que podría suceder, y tal vez hacia eso apunte la pregunta, es lo siguiente. ¿Qué sucede si en el proceso de cumplimiento, aquel que originalmente he planteado para defender mi derecho, se incurren inconstitucionalidades? ¿Puede suceder ese escenario? Por supuesto que puede suceder. Y esto va de la mano con lo último que les comentaba en la charla, de que efectivamente existe hoy en día un modelo que se conoce como amparo contra amparo, en realidad que permite la posibilidad de impugnar la actuación de cualquier juez constitucional por incurrir o desconocer precisamente, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales. La pregunta es, ¿qué sucede si en un proceso de cumplimiento, si tramitando un proceso de cumplimiento, yo observo que la actuación, que el comportamiento del juez constitucional, ya sea en primera o segunda instancia, es contrario a la Constitución, es contrario a los derechos? La pregunta es, al considerar que ese comportamiento del juez constitucional que conoce el proceso de cumplimiento es inconstitucional, ¿lo puedo o no lo puedo demandar? Sí, sí lo puedes demandar. Lo puedes demandar a través de un amparo contra cumplimiento, si ese fuese el caso. Correcto. Ahora bien, la pregunta interesante en ese escenario es, si a nivel de segunda instancia no te dieron la razón, te declararon infundado e improcedente tu demanda, ¿qué debes hacer? Debes necesariamente plantear el recurso agravio para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, o puedes irte al amparo contra cumplimiento. Este es un tema muy interesante y poco conocido en nuestro medio. Hay algunos que creen que el recurso agravio constitucional es obligatorio. Normalmente es obligatorio, pero por excepción puede convertirse en opcional. ¿Saben en qué casos? En los casos en que el propio perjudicado por un proceso constitucional a nivel de segunda instancia opte por irse al amparo contra amparo o al amparo contra un proceso constitucional de cumplimiento, como en el caso que usted plantea. ¿Correcto? Es decir, a pesar de que la regla es de que es obligatorio acudir al recurso agravio constitucional, yo puedo eximirme de esa regla y plantear un amparo contra lo resuelto en el proceso de cumplimiento. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia constitucional sí me lo permite. Ahora ustedes dirán, ¿por qué la jurisprudencia lo permite? Yo les voy a decir por qué. Porque si yo me voy directamente ante el tribunal, ya no podía plantear, ¿no?, frente a lo decidido por el Tribunal Constitucional, un amparo contra un cumplimiento, porque una de las reglas del amparo contra amparo es que no procede contra las decisiones del Tribunal Constitucional. Entonces, para mediatizar, para, ¿no es cierto?, relativizar esa figura que ya no permite cuestionar las decisiones del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia establece que cuando se trata de una resolución de primera o de segunda instancia a nivel de un proceso constitucional, ¿correcto?, el interesado en plantear un eventual proceso constitucional contra lo decidido en otro proceso constitucional no tiene por qué irse obligatoriamente al recurso de agravio constitucional. Puede eximirse de esa regla y plantear desde primera instancia judicial un amparo contra el proceso constitucional que considera lesivo a sus derechos fundamentales. ¿Hay jurisprudencia sobre eso? Por supuesto que hay jurisprudencia, no solamente de este pleno, del pleno anterior inclusive, ¿ya? Así que eso es lo que le podría comentar. ¿Alguna Excelente, otra doctor. pregunta? Muchas gracias, estimado Oscar. Adelante, una pregunta ese preciso como los anteriores doctores. Gracias. Profesor, buenas noches. Una Gracias. consulta. A través de un proceso de amparo, un expediente 03432, el Tribunal Constitucional señaló que no existe incompatibilidad en los pensionistas de la 2530 para que perciban de manera simultánea tanto su pensión de cesantía como su remuneración. Eso lo señaló el Tribunal Constitucional. Mi duda está respecto a que esta persona que presentó el proceso de amparo solicitaba las pensiones devengadas y el Tribunal Constitucional señaló en su párrafo número 17, si no me equivoco, que eso se vería en la etapa de 16, eso se vería en la etapa de ejecución. Entonces, ¿a qué se refería el Tribunal Constitucional que eso se vería en la etapa de ejecución? Porque eso dejó en vacío todavía, ya que hay pensiones devengadas que obviamente, en este caso, este señor que presentó la acción de amparo solicitó, ¿no? Antes de que obviamente se haga efectiva este precedente del tribunal. A ver, distingamos a ver los escenarios. Si yo pedí a través de mi demanda, ¿no? No solamente, por ejemplo, el pago de una pensión, sino el reconocimiento de devengados, está claro que si me dan la razón por ambos extremos, ya la situación jurídica está totalmente definida. Ahora,
La manera como se va a calcular los devengados, efectivamente lo tiene que ver el juez de ejecución, eso no lo va a ver el tribunal no va a estar con una calculadora en mano sabiendo a cuánto equivalen los devengados, correcto. Lo que va a hacer el tribunal es decir, efectivamente, vulneraron tus derechos y te corresponden una serie de pagos porque efectivamente has acreditado de que tienes toda la posibilidad de reclamar, pero quien debe hacer el cálculo de los mismos es el juez de ejecución. Ahora, puede presentarse un segundo escenario. ¿Qué sucede si yo pido simplemente, ¿no? un pago o un reconocimiento en materia pensionaria, pero no pido devengados? El tema es de que eso no ha sido materia del reclamo. El tribunal se pronuncia por aquello que sí fue materia de reclamo. Y si yo le quiero pedir al tribunal que me defina el tema de los devengados, el tribunal me va a decir una de dos: o no me lo pediste y por lo tanto no lo evalué, o si quieres pedírselo, pídeselo en todo caso sobre la base de lo que yo he dicho, ¿no? En torno del tema de fondo, sobre la base de lo que yo he dicho, pídeselo al juez de ejecución. Pero es muy importante también que en la demanda se establezca exactamente qué cosa es lo que yo estoy pidiendo, ¿correcto? Pueden haber ocasiones, porque ya lo he dicho anteriormente, en las que la vulneración, ¿no? La agresión a los derechos fundamentales asume una serie de variantes en el curso del tiempo, durante el camino. Por supuesto que cuando hay esas variaciones, el juez sí puede tener capacidad innovativa y las tiene el Tribunal Constitucional para evaluar la conducta en toda su integridad, en toda su evolución, pero esos son casos excepcionales, no es la regla. Normalmente yo debo, a través de mi demanda, pedir algo que yo considero inconstitucional, contrario a los derechos. Si yo pido cosas, ¿no? Al momento en el que se decide que en su momento no han sido demandadas, lo más probable es que el tribunal me diga, no me pediste eso, ¿correcto? Y por lo tanto, si tienes que pedírselo a alguien sobre la base de lo que yo he decidido, ese alguien debe ser el juez de ejecución. Muy distinto es el caso cuando yo le he pedido al tribunal, tanto por mis pensiones como por el tema de los devengados. Entonces, si el tribunal me dio la razón, efectivamente es para que ambas cosas, ¿no? me sean reconocidas. Pero en cualquiera de esos escenarios, quien va a hacer los cálculos, ¿no? Evidentemente debe ser el juez de ejecución. ¿Por qué? Porque tiene que hacer actualizaciones, pues tiene que saber realmente, no solamente cuánto se me debe pagar, tiene que saber en el momento en el que se ejecuta la respectiva sentencia si es que se han generado o no se han generado, por ejemplo, intereses por efectos del tiempo. Entonces, es evidente que eso lo tiene que ver el juez de ejecución, no lo puede ver el Tribunal Constitucional. ¿Alguna otra preguntita? Tenemos a Mario Puente. Adelante, Mario Puente, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor y doctores con todo presente. Doctor, la pregunta es pues, una prisión preventiva, cuando cumple con los requisitos para el cese de prisión preventiva y presente un habeas corpus y violan tu derecho fundamental, derecho a libertad. Esa es la pregunta. A ver, bueno, hemos visto acá el proceso de amparo, no el proceso de habeas corpus, pero igualito no hay ningún inconveniente en responderle. Efectivamente, ustedes saben de que la libertad individual es uno de los derechos más importantes en nuestro sistema jurídico. Y la regla no es estar detenido, la regla es más bien gozar de la libertad. Y por lo tanto, si una autoridad judicial dispone, ¿no? una situación, una medida tan gravosa como es restringir la libertad, ¿no? debe hacerlo con mesura, con ponderación y dentro de las consideraciones que la ley establece. Si la ley, en este caso la normativa procesal penal, establece pautas, requisitos, reglas de observancia obligatoria para proceder a una detención judicial, ¿no es cierto? Y estas no son debidamente observadas, ¿no? Evidentemente puede eso reclamarse. Y hay abundante jurisprudencia sobre eso. Allí donde, por ejemplo, se decrete una medida restrictiva de la libertad y se decrete simplemente por decisionismo puro, ¿no? Sin tomar en cuenta las pautas de carácter obligatorio que de manera imperativa establece la normativa procesal penal, el afectado va a tener toda la posibilidad de reclamar. ¿Y por qué va a poder reclamar? Porque las detenciones pues no son una suerte de práctica, ¿no? rutinaria por parte de la autoridad judicial. Que la autoridad judicial tiene entre sus potestades disponer una detención, claro que la tiene, eso está fuera de toda duda, pero evidentemente esa potestad, esa facultad la debe ejercer con mesura. O sea, no porque yo tengo el amparo de la ley significa que la ley se la voy a aplicar por igual a todos. ¿Y por qué no le puedo aplicar la ley por igual a todos? Porque la situación procesal de todos no es igual, pues.
No es lo mismo aquella persona que, por ejemplo, desde que le abren una investigación, un proceso, se pone a derecho, correcto, quiere colaborar con la acción de la justicia, en ningún momento elude, ¿no?, la actividad probatoria, que una persona que desde que le abren un proceso o le formulan una denuncia, agarra sus maletas y lo sorprenden tomándose un avión. Evidentemente, uno y otro caso es totalmente distinto. Mientras que en uno no hay peligro procesal, en el otro sí hay. Y por lo tanto, en uno sí se justifica una medida restrictiva y en el otro no. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas pautas de medición en torno del comportamiento judicial para los efectos de adoptar una medida restrictiva de la libertad están reguladas en la normativa procesal penal. Y si obviamente esas pautas no son tomadas en cuenta, por supuesto que eso se puede reclamar. Y sobre eso hay abundante jurisprudencia. Excelente, doctor. Estimados participantes, los dos últimos que tenemos a Cristian Muñoz y Miguel Mondragón, por favor, la pregunta referente al tema, ¿sí? Estimado Cristian, sobre amparo. Adelante, Cristian, puedes realizar tu pregunta. Gracias. Gracias, muy buenas noches a todos. Felicitarlo, profesor, por la cátedra de hoy. Profesor, quiero hacer una consulta así concreta nada más, es en relación a si se puede aplicar un amparo, por ejemplo, contra... Le cuento el caso así brevemente nada más. Se revoca una sentencia en el periodo, bueno, el juez hace una mala interpretación de la norma desde nuestro punto de vista, ya que la norma dice que cualquier requerimiento del fiscal tiene que ser dentro del plazo de ejecución de la pena. Sin embargo, con las resoluciones administrativas, lo que ha hecho un juez es lo ha sumado, lo ha restado a la suspensión de la pena y ha revocado, pese que ya se había vencido la pena. O sea, lo ha sumado con la resolución, argumentando que las resoluciones administrativas detenían o dejaban sin efecto, por ejemplo, lo que son el plazo material, en otras palabras, lo está haciendo, ¿no? Y resulta que, pues, yo entiendo, ¿no? En que se ha interpuesto incluso un habeas corpus, pero lamentablemente también la sala ha dicho que sí, el juez podría hacer eso. O sea, lo que hacen es, han hecho una vulneración a una norma. Entonces, yo digo que si vía eh, un amparo se podría demandar a ese tipo de caso. A ver, hay que distinguir pues aquellos supuestos en los cuales no se afecta con una medida judicial la libertad individual, en cuyo caso tenemos que reclamar a través del habeas corpus, de aquellos supuestos en los cuales las actuaciones de parte de las autoridades judiciales afecten reglas elementales del debido proceso. Pero cuidado, no cualquier cosa es una garantía del debido proceso, pues también, eso entendámoslo bien. Correcto. Las garantías del debido proceso están tasadas y constituyen máximas esenciales de observancia obligatoria por parte de todas las autoridades judiciales y la mayor parte de ellas están previstas en la Constitución. El derecho de defensa, la motivación resolutoria, la instancia plural, la intangibilidad de la cosa juzgada, la prohibición de inaplicabilidad por analogía penal. Esas son reglas esenciales de debido proceso. O sea, una infracción de tipo legal, ¿no? En cuanto tal, no digo que no se pueda reclamar. Se puede reclamar, pero el camino para reclamar no es el camino constitucional, pues si no, entonces cualquier tipo de infracción legal tendría que ser constitucionalizada, ¿se da cuenta? Cuando normalmente nos encontramos con infracciones de la ley, ¿no? Tanto sustantiva como procesal, para eso contamos con los mecanismos impugnatorios, con los recursos impugnatorios, ¿correcto? Para eso lo debemos usar. Solamente cuando las infracciones, además de serlos, involucran una garantía esencial de procedimiento constitutiva de una regla de debido proceso, en esos casos es que podemos plantear una demanda constitucional. No es de que todo se lleva a la vía constitucional, pues si no, entonces a las finales nosotros seríamos, o el Tribunal Constitucional sería pues un ente que revisaría todo y todos los casos tendrían que llegar obligatoriamente ahí por derivación. No, no, no. Los temas de infracción a reglas de procedimiento, a reglas legales, se reclaman, pero se reclaman a través de los procesos, no, perdón, a través de los recursos judiciales típicamente ordinarios. Ahora, puede ocurrir otra cosa, que al momento en el que yo planteo mi impugnatorio en la vía judicial ordinaria, la instancia judicial que resuelve ese impugnatorio que yo he planteado, no motive, correcto. Si no motiva, ahí sí hay una infracción a la regla del debido proceso. Y por lo tanto sí lo puedo constitucionalizar el reclamo. O puede ocurrir que la motivación que utilice de repente sea defectuosa, sea incongruente, sea una motivación aparente. Ahí sí puedo reclamar, ojo, ante el juez constitucional.
O simplemente puede ocurrir que de pronto planteé mi impugnatorio dentro del término legal y no me permitieron el acceso a una instancia superior. Obviamente ahí también hay un tema constitucional, la instancia plural. ¿Puedo eso constitucionalizarlo? Claro que puedo constitucionalizarlo. Pero distingamos, pues, no todo se reclama en la vía constitucional. Para eso existen los impugnatorios. Una cosa es el proceso constitucional que defiende derechos fundamentales, entre ellos lo de naturaleza procesal, y otra cosa son los recursos impugnatorios ordinarios a través de los cuales reclamamos frente a infracciones de procedimiento cometidas dentro de la secuela de los diversos procesos en los que participamos, en condición de partes. ¿Correcto? De eso se trata primordialmente. Excelente, doctor. Damos pase a Miguel y cerramos la exposición. Miguel, por favor, una pregunta referente al tema. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Excelente ponencia. Doctor, estamos hablando sobre el tema del proceso de amparo. Dentro del amparo se ve un derecho fundamental que es el debido proceso. Dentro de ese debido proceso está el derecho a probar, que creo que es un derecho implícito. Es un derecho y también es una obligación por parte de en este caso de la administración pública, ¿no? ¿Qué sucede en un caso mío, ¿no? Las entidades públicas, la única, presentan como un solo medio probatorio, un documento. Miguel. Y ese documento vulnera. Miguel, por favor, ¿me confirmas? Recuerda que no hay casos particulares. Nuestro docente labora en una entidad del Estado, ¿sí? No puede pronunciar ningún comentario. Agradecería que pueda reformular, ¿sí? Te doy pase para que puedas reformular tu pregunta. Adelante, Miguel. Ok, muchas gracias. El tema es el siguiente. Las partes están en la obligación a probar, no solamente por un solo documento, sino tienen, y que de repente, doctor, usted conoce alguna sentencia del Tribunal Constitucional que es obligación de todas las partes a probar. Ese sería mi pregunta, ¿no? Claro, a ver, bueno, a ver, en principio tengamos bien en cuenta de que efectivamente el derecho a probar, como bien lo ha dicho, ¿no es cierto?, el licente, es un atributo implícito que es residenciable desde la perspectiva de su tutela en el ámbito constitucional. Sí podemos reclamar por eso, pero en ocasiones excepcionales. No todo lo que tiene que ver con la probanza, por si acaso. O sea, no es de que yo pueda llevar ante el Tribunal Constitucional, ¿no?, o ante un juez constitucional del Poder Judicial una discusión acerca de si la merituación probatoria fue o no, no la adecuada. Evidentemente, pues el juez tiene un espacio o una libertad plena como para poder merituar, ¿no?, el alcance que, ¿no?, representa un determinado instrumento probatorio. A menos que nos demos con el caso muy excepcionalísimo de una merituación pues absurda, irrazonable o totalmente inconstitucional. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo tengo ahí una partida de defunción de una persona y a pesar de esa partida de defunción de una persona, considero a la persona que está viva? Es una merituación totalmente arbitraria, absurda, ¿no es cierto? O sea, en esa ocasión excepcional sí podría intervenir el juez constitucional, pero la regla no es de que va a intervenir en todos los temas de merituación, va a intervenir en aquellos casos en los cuales evidentemente no se permite el ejercicio de la prueba, que es muy distinto. Si yo, por ejemplo, soy parte de un proceso y no me permiten probar, esa es otra cosa, y ese sí es un tema constitucional, ¿correcto? Si habiéndose ofrecido una prueba y habiéndola aceptado la autoridad judicial, no la meritúa, esa sí es una infracción que yo puedo reclamar, ¿correcto? Si habiendo ordenado el mismo juez de oficio una prueba, luego la deja de lado, evidentemente eso sí se puede reclamar, porque hay una actuación en el modo como evidente, hay una infracción en el modo como está actuando el juez frente al tema de la prueba. Pero de eso yo no extraigo la lógica de que todos los temas probatorios deben ser vistos en sede constitucional, porque esa es actividad propia de la justicia ordinaria. Para eso fue creada, además, correcto. A menos que estemos hablando, repito, y para eso he dado un ejemplo, de una merituación o de una valoración absolutamente absurda, correcto. Ahí sí podría intervenir, pero esos son situaciones bien ocasionales, bien excepcionales, ¿ya? Se puede reclamar porque me impiden probar, sí, eso sí se puede reclamar. Se puede reclamar
porque no se meritó a la prueba, sí se puede reclamar, pero yo no voy a, pues, a reclamar por el hecho de la merituación en cuanto tal, porque eso es propio del campo propiamente judicial. Para eso fueron creados los jueces, de eso se trata primordialmente.